lecciones. Lex hizo una pausa y mantuvo una mirada tranquila hacia las contraventanas. Qué indignante en mi opinión, como dije, nadie está por encima de la ley y ahora este principio será la fuerza motriz de mi presidencia, pero los tiempos han cambiado y la ventaja del poder disuasorio ya no está con nosotros para contrarrestar esto en este punto. Ya he tomado medidas para poner a algunos de estos superhumanos al servicio de nuestro gobierno, donde sus poderes únicos serán utilizados en beneficio de todos los estadounidenses. Y así, Lex se giró para mirar a su lado donde estaban varios individuos. Ellos son Black Lightning, Katana, Plastic Man, Aikan y Major Force. Mientras gritaba sus nombres, cada superhéroe correspondiente dio varios pasos hacia adelante bajo los flashes de las cámaras y recibió el aplauso del público. Lex también aplaudió. Creo que es hora de que tengamos nuestra propia Liga de la Justicia, una verdaderamente decidida a ver la paz y el desarrollo del planeta. Espero que en los próximos meses muchos más sigan el ejemplo y tomen voluntariamente la decisión que tomaron, y si no lo hacen, descubrirán que no están tan por encima de la ley como creen. Espacio dimensional, el axioma. 5 de septiembre, 1536. Amari estaba al borde de un acantilado. Debajo del borde y avanzando había un mar ilimitado dentro del espacio dimensional que parecía extenderse por la eternidad. Detrás de él, había una tierra infinita de vegetación y luz. Ante él estaba el cuerpo discapacitado de Landroer con la cabeza colocada justo al lado. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto ahora? Ante la pregunta de Alice, Amari no respondió. Como de costumbre, su rostro estaba completamente inexpresivo, si ni siquiera una ligera arruga había estado con él desde el momento en que dejó Vialia hasta este mismo segundo. Lo mejor es tratar primero los asuntos importantes, eso fue todo lo que tuvo que decir mientras extendía su mano hacia el Android. Con la voluntad de su mente, un complejo patrón circular púrpura similar a un círculo de hechizo apareció debajo de él, exudando ráfagas de presión. Amazo quedó envuelto en deslumbrantes luces violetas y pronto se desintegró para formar una bola de energía que constaba de innumerables colores. Veo murmuró suavemente e hizo una seña. La bola de energía voló hacia él, girando sobre su mano como una obediente bola de fuego azul. La cantidad de poder y energía que emana de él sería suficiente para sorprender a Superman. Con múltiples habilidades integradas en una, es como un parásito extendiendo su otra mano. Otra bola de energía apareció de la nada, daba un brillo y una presión que no eran inferiores a la anterior, pero los colores eran muchos, morados y amarillos, no tan colorido como el anterior que parecía un arcoíris circular. Tu tranquilidad ante lo desconocido es extrañamente preocupante. Oh. ¿Y eso por qué? Porque puedes saber claramente lo que quieres y quieres, pero no lo sabes. Por lo que veo, algo no cuadra. Bueno, eres mi asistente no oficial, ¿por qué no me cuentas tu opinión sobre todo el asunto? Amari continuó examinando las bolas de energía sin mostrar mucho cuidado. ¿Alice? ¿El gato te comió la lengua? ¿Qué pasa con el silencio repentino? Tu nivel de indiferencia a veces me asombra, incluso a mí. La voz de la IA sonó con absoluta maravilla. Literalmente cualquier persona o cualquier otra cosa sería diferente. Bueno, no soy cualquiera, eso explica por qué soy tan indiferente. En absoluto, tu origen no explica mejor tu indiferencia que tu comportamiento errático. ¿Errático? Amari levantó una ceja, ese término era nuevo. ¿No te das cuenta? Esta vez parecía genuinamente desconcertada. Tus acciones son completamente inconsistentes, haces cosas y tratas casos similares con diferentes niveles de severidad, eres completamente indiferente a algo importante y a veces reaccionas severamente a algo menor. Algunas de tus acciones no tienen ningún propósito distinto incluso en tus planes establecidos principios. Lo sé. Amari respondió con indiferencia. No podría atribuirse simplemente al cambio de personalidad. No creo que tengas personalidad. Entonces tal vez sea porque hago lo que quiero. No quieres nada. Verdadero. Entonces, ¿por qué no te resulta perturbador? No sé. Ninguno habló. Amari apartó la mirada de las dos bolas de energía pulsantes y dirigió su mirada hacia el vasto océano. No estaba siendo demasiado vago para responder. Realmente no sabía qué le pasaba. Honestamente, esta fue la primera vez y normalmente hablando, debería querer saberlo no por nada, solo para satisfacer su propia curiosidad. Después de todo, las palabras de Alice no eran infundadas. Era indiferente, no ciego. Amari también se había dado cuenta, sus acciones eran extrañamente inconsistentes y cambiaban constantemente según la situación. De vez en cuando, mataba sin decir una palabra, en otras ocasiones, observaba cómo se desarrollaban las cosas con la excusa del aburrimiento. Hizo cosas que no tenían sentido sin motivo alguno. Todos estos eran problemas por sí solos. Pero, extrañamente, después de dejar Vialia, no sintió ninguna curiosidad por esto, su mente pareció alejarse automáticamente del tema de cómo se sentía. O mejor dicho, no sentía la necesidad de averiguarlo.
Aquí era donde estaba el problema hasta ese momento. Amari nunca supo hasta qué punto podía llegar su indiferencia en ocasiones. Claramente tenía el poder de saberlo, pero perdió todo interés en descubrir por qué. Por algo relacionado con él mismo, esto no era en lo más mínimo normal incluso para él. ¿Por qué se sentiría indiferente ante esto y al mismo tiempo se sentiría impulsado a cazar la luz por deporte? Podía ver cómo masacraban a miles de ciudadanos de Gasem sin la necesidad de hacer ningún movimiento, pero protegería a Kara de una posible muerte. Fue raro. Casi como si su subconsciente quisiera que se concentrara en otra cosa por extraño que parezca, estaba funcionando. Inicialmente dejándolo incapaz de reunir suficiente interés como para preocuparse. Ahora que lo pensaba, nunca había pensado en muchas cosas como su propia existencia. Hubo algunos detalles que no cuadraron. ¿Por qué se sentía así? ¿Por qué era tan indiferente? ¿Por qué no le importaba nada? Oh, bueno. Ya que puedo saberlo, averiguémoslo. Y así, Amari volvió su mirada hacia su mano derecha. El tatuaje que representa la cantidad de energía acumulada fue algo a lo que apenas prestó atención recientemente. Su fisiología estaba configurada para absorber automáticamente todas las formas de energía con las que pudiera entrar en contacto, incluso energía solar, similar a las células kryptonianas de Clark. Entonces, mientras estuvo fuera de la acción, estuvo acumulando todos los días. Si alguna vez necesitara más, simplemente volaría hacia el centro del Sol y lo chuparía hasta secarlo. Luego recorre el universo, haciendo lo mismo de sistema estelar en sistema estelar. La noticia se difundiría, probablemente recibiría atención de los guardianes de Oa, los dioses del nuevo Génesis y Apocalipsis. Tal vez incluso conseguiría un apodo genial y temido, algo así como el devorador de estrellas, destructor de mundos, monarca de los soles y cosas por el estilo. Entonces tal vez después de destruir este universo, pasaría al siguiente y el siguiente hasta destruir todo lo creado por el propio tiempo. El punto es que hacía tiempo que había dejado de prestar atención a sus reservas. ¿Qué pasa conmigo? Y así lo quiso con su mente. Un momento después, las reservas de energía comenzaron a disminuir de un solo dígito a 2 dígitos, a 3 dígitos, 4 dígitos, 5 dígitos. Ok, esto fue inesperado. ¿No era esta una simple pregunta? Al ver que la cantidad en términos cuantificables superaba los 10.000, Amari levantó una ceja. Si sigue a este ritmo, probablemente se consumirá toda mi energía. Realmente no lo decía en serio, pero el siguiente acontecimiento hizo que sus ojos se abrieran como platos. El ritmo no disminuyó en absoluto y continuó devorando sus reservas de energía. En un momento, más de la mitad se había consumido. Este nivel de poder, si se transforma, sería suficiente para crear cerca de una docena de superhombres. Tienes que estar bromeando. Chicos, ¿a qué se debe la disminución de Power Stones? No espero que sea como antes de llegar a 1.7K, pero actualizo periódicamente. ¿No debería ser más que esto? Patreon.com/Future 805. Capítulo 89. Nuevo Dios. Jefe, ¿qué está pasando? Alice no sabía lo que estaba experimentando, pero por sus palabras y tono, supo que algo andaba mal. Algo que hace tiempo esperaba que sucediera de la manera que menos esperaba. Amari pronunció sin cambios. Esperaba llamar la atención, pero no que suceda tan pronto. Esto definitivamente fue una sorpresa, lo más sorprendente que le había sucedido desde su creación. Tacha eso, lo único sorprendente desde su creación. Ver la energía siendo devorada a velocidades rápidas por nada más que una mera pregunta. Probablemente estoy a punto de enfrentarme a un pez gordo. El mundo de DC estaba lleno de gente poderosa, pero no todos podían entrar en sus ojos. Pero esto. La fuerza de lo que sea que haya causado esto no estaba en el nivel con el que había lidiado anteriormente. En este caso, Superman solo podría ser un hermano menor. Quería tomarme mi tiempo con esto, pero parece que no puedo esperar. Y así, ambas esencias energéticas ante él volaron en la distancia antes de que comenzara el proceso de fusión entre ellos. ¿Las fuentes se están fusionando ahora? Si no los fusiono y los absorbo ahora, probablemente mi propia habilidad me absorberá. El espacio dimensional de repente retumbó y el ambiente tranquilo se llenó de vientos violetas. Las aguas al frente se volvieron caóticas como si se estuviera gestando una tormenta y los árboles se agitaban con los vientos salvajes. El rostro de Amari era insípido, lo dijo casualmente, pero las implicaciones no eran nada de lo que reírse. Una vez que mis reservas se agoten, la energía necesaria para responder la pregunta será extraída de mí, al igual que el parásito le hizo a Superman. Este cuerpo será drenado de todo y se marchitará hasta convertirse en polvo. Todo lo que he creado también desaparecerá y ser consumido como combustible para la respuesta. Si eso aún no es suficiente, el espacio dimensional se hará añicos, ya que también es mi creación, todo hasta que vuelva a ser como era mucho antes de entrar a este mundo. Una sonrisa de desprecio finalmente apareció en sus rasgos. Volver al punto de partida.
Las dos bolas de energía hicieron contacto y comenzaron a latir violentamente mientras se consumían entre sí. En ese caso, acaba con... No puedo. Amari la interrumpió. Una vez que comienzo a crear algo, no se detendrá hasta que esté completo luego, si quiero que desaparezca, tendré que gastar energía para borrarlo a menos que no pueda soportar el consumo a mitad de camino. No hay un botón de pausa, es algo que ni siquiera yo puedo controlar. Se dice que todo tiene una debilidad natural, algo que puede destruirlo sin tener que usar una fuerza tremenda. Bueno, aquí está la mía. Amari se encogió de hombros. Mi habilidad todavía tiene limitaciones. Cuando sus palabras cayeron, se completó el proceso de fusión. Después de lo cual, la bola de energía de los colores del arco iris voló hacia él a una velocidad vertiginosa, chocando contra su cuerpo antes de que quedara cubierto por un aura multicolor. Mientras la nueva esencia era absorbida, Amari volvió su mirada hacia el vasto horizonte, mirando a lo lejos. No sé si puedes oírme envuelto en el maravilloso espectáculo de luces, Amari pronunció a través de sus labios. No sé si puedes verme, pero estoy seguro de que sabes lo que está pasando. Amari mostró una sonrisa. Y tengo que admitir que esto fue genial, sinceramente, nunca lo vi venir. Pero ambos sabemos que esto no funcionará incluso si mi intento falla y este cuerpo muere, realmente no puedes matarme, siempre regresaré. Y vendré a buscarte cuando lo haga. Estas fueron sus últimas palabras, tras las cuales volvió a centrarse en su propia situación. Esto fue, en el mejor de los casos, una táctica dilatoria y, en el peor, una contramedida final. Una contramedida en caso de que superara la falta de interés y decidiera averiguarlo. Pero a Amari eso no le podía importar en este momento. La fusión se completó y sus reservas habían aumentado, pero la energía aún se estaba agotando. ¿Absorber la esencia resolverá el problema? No, no lo será, mi querida Alice, respondió Amari. El desestabilizador espacio-dimensional fue la mejor prueba. La esencia de Amazo y Peresaid no era suficiente para contrarrestar esto. Sin embargo, nunca le importó la cantidad de energía que le podían otorgar, sino las diferentes características que podrían evolucionar a algo más cuando se juntaran. Pero servirá como una buena base para lo que voy a hacer a continuación. Sus palabras cayeron y el espacio ante él giró. Otra esfera de energía emergió del área arremolinada frente a él que vibraba con inmenso poder. Amari casi se había olvidado de esto cuando lo tomó hace varias semanas y su dueño original probablemente estaba discapacitado en una cama de hospital o sentado en una silla de ruedas en algún lugar con los brazos inútiles. Eso es. Prueba rápida, Alice. ¿De dónde crees que los dioses obtienen su poder? La esfera de energía divina de aproximadamente la mitad del tamaño de un hombre adulto pulsaba frente a él. Este era el poder de los dioses antiguos. Amari no esperó a que ella respondiera. La diosesfera, una realidad metafísica fuera del multiverso de DC, hogar de todos los dioses y criaturas extradimensionales, es el hogar y la fuente de toda la magia en el multiverso de DC, así como el lugar de nacimiento de los dioses, tanto antiguos como nuevos. En este universo, les da a los dioses y a aquellos con habilidades divinas la magia que aprovechan. Lo que quiero decir es que la energía mágica que contiene es literalmente ilimitada. Sin embargo, existe fuera del multiverso DC. No puedo teletransportarme allí con el espacio dimensional, lo que significa que necesitaría una cierta cantidad de energía para alcanzarlo sin la tecnología del tubo boom, energía que actualmente no puedo permitirme desperdiciar. Las cosas no tendrían remedio a menos que usarás el poder de los 6 dioses canalizado por el Capitán Marvel para acceder a la diosesfera. Bingo. Respondió antes de estirar las manos hacia adelante. La corriente de energía fluyó hacia la palma de Amari antes de hundirse en su cuerpo. Cerró los ojos por una fracción de segundo y cambiaron de color cuando los volvió a abrir. Al absorber la divinidad de los dioses, pudo sentir la conexión, 6 conexiones para ser precisos, el mismo que tuvo Billy Batson cuando pronunció la palabra Shazam. Sus ojos miraron al vacío, superando lo que podía ver en su espacio dimensional. Empujó la conexión, superando a aquellos a los que estaban conectados, y fue directo a la fuente. Estos ojos son más poderosos de lo que imaginaba. Sin embargo, esto me va a meter en un gran problema. Amari pensó para sí mismo, sabiendo que cualquier paz que tuviera desaparecería a partir de ese momento. No fue tan simple como usar los poderes de los dioses como una conexión con la esfera divina. Billy Batson no estaba conectado con la esfera de los dioses, él mismo no era un dios, solo un chico que podía utilizar un cierto porcentaje de sus habilidades. En palabras más simples, obtuvo poder de los dioses que obtuvieron poder de la esfera de Dios. Amari no tenía la energía extra para crear un canal separado para aprovechar ese poder, entonces, similar al Capitán Marvel, solo podía extraer energía de la primera conexión, que eran los propios dioses. Muchos creían que los dioses antiguos estaban muertos, ya que supuestamente todos fueron asesinados por Ares, lo que dio paso a que surgieran los nuevos dioses, pero él sabía que ese no era el caso. Los viejos dioses estaban escondidos, pero eso no significaba que fueran ignorantes.
Incluso si la presencia dijera que no sentirían que alguien extrajera su magia sin su consentimiento, Amari no lo creería. ¿Estarían contentos con esto? Ciertamente no, y él, el principal culpable, ganaría mucha atención y toda una nueva liga de posibles enemigos. Kelio, sin embargo, en este punto, no tenía otra opción. Su tanque estaba a punto de quedarse vacío. Si ese es el caso, ¿para qué necesitas la esencia anterior? Al ver que su amada Ia era tan curiosa en esta situación, Amari no pudo evitar reírse. Jejejeje, ¿recuerdas cuando dije que necesitaba una actualización? Su expresión indiferente finalmente mostró una pequeña sonrisa. Ya que voy a robar poder de los dioses, entonces ¿por qué detenerme ahí? Las habilidades de Amazo y Pérez Aid son la base. Dije que necesitaba una mejora, entonces, ¿qué mejora hay que convertirme en un nuevo dios? En ese momento, sus reservas de energía llegaron a cero. Al mismo tiempo, la conexión con Dios quedó plenamente establecida. Sasam. Amari miró al cielo y gritó para lograr un efecto dramático, y entonces un rayo cayó del cielo, iluminando el área brillantemente. Fuerza. Una enorme oleada de energía inundaba su ser con cada segundo que pasaba. En menos de 10 segundos, superó la cantidad de energía que anteriormente tenía dentro de sus reservas, y con cada segundo que pasaba, seguía aumentando. Sintiendo la energía mágica fluyendo por las venas de su cuerpo, no pudo evitar sentirse eufórico. Todo eso se sentía tan entonces. Cerró los ojos para saborear el sentimiento por un momento y pronunció sus últimas palabras. Hazme un nuevo dios. Y entonces, una luz brillante y deslumbrante surgió de su cuerpo, iluminando el espacio dimensional casi infinito. En lo profundo de la mente de Amari, escondido dentro de su conciencia interna, el espacio mental vacío que no contenía nada, una grieta apareció en el vacío. Esfera de los dioses, Monte Olimpo. En lo profundo de sus ruinas, había una estatua de un hombre alto y musculoso, vestido con un atuendo griego antiguo. Una corona descansaba sobre la cabeza de la estatua y parecía imponente incluso para un bloque de piedra. Sin embargo, escondida en lo profundo de las ruinas del Olimpo, la estatua no estaba en muy buenas condiciones. Le faltaba un brazo, así como diferentes partes cerca de la cintura, el cuello, la pierna y el pecho. Pero ese no era el punto. En ese momento, las estatuas parecieron cobrar vida cuando sus ojos emitieron un atronador brillo azul. La atmósfera alrededor del lugar cambió. Grandes cantidades de energía se filtraron de la estatua y la cubrieron con un capullo dorado. Esto duró casi 30 segundos antes de que la estatua reapareciera del capullo. Sin embargo, se podría notar que ahora hay una diferencia importante. De su cuerpo emergían de vez en cuando volutas de energía divina azul. Zeus nunca estuvo muerto, tampoco muchos de los dioses antiguos. Tierra paralela, Tierra 666. Los Ángeles. Un hombre endiabladamente apuesto dormía en una cama en medio de dos bellezas. De repente abrió los ojos como si acabara de sentir algo. De repente se abrió un portal en medio de la habitación y salió una mujer igualmente increíblemente hermosa. ¿Sentiste eso? Hice Masikin, alguien está causando problemas. Apocalipsis. Sentado en su trono de oscuridad, el señor de Apocalipsis y dios del mal abrió repentinamente sus ojos. Tal como pensaba Amari, sus acciones inmediatamente llamaron la atención de numerosas partes. Después de todo, el nacimiento de un nuevo dios no fue una broma. Patreon.com/Future 805. Celebrando el cumpleaños de mi mamá mañana por mil, además del cumpleaños de mi hermanita y el aniversario de bodas de mis padres. Deséame tus bendiciones. Espero que disfrutes el capítulo. Comentarios y críticas constructivas son bienvenidos. Más PD. Capítulo 90. ¿Dónde estoy? Centro de Metrópolis, edificio Les Corp. La habitación estaba tenue, con iluminación ambiental y una atmósfera sombría que desprendía un cierto nivel de relajación. Una vez que uno miraba a través de la pared de vidrio, veía las luces brillantes de la vida nocturna de Metrópolis. Esta es la Central City Gazette, que le ofrece las últimas noticias de actualidad en la ciudad. A principios de esta tarde, los informes indican que los Fraternal Terror Twins, Tommy Terror y su hermana Tuppence Terror, han sido detenidos con éxito por la Liga de la Justicia. Según los informes, los mellizos intentaron robar Yamana Jams en un centro comercial de lujo en Central City, pero fueron atrapados en el acto por dos héroes compinches de la Liga. Kiflas y Superboy se enfrentaron a los gemelos terroristas, pero el incidente se intensificó cuando los rehenes fueron tomados cautivos. Afortunadamente, Superman y el velocista escarlata de Central City, The Flash, apareció en escena y resolvió la sombría situación. Los mellizos huyeron de la escena mientras causaban un alboroto a su paso, y fueron perseguidos por Superman hasta Nueva Orleans. Finalmente terminaron en el barrio francés de Nueva Orleans. Finalmente fueron detenidos por Superman y Martian Manhunter y, según Flash, miembro de la Liga de la Justicia e ícono de Central City, serán enviados a Belle Reve para responder por sus crímenes.
En las últimas semanas, después de una breve ausencia, The Flash ha regresado a Central City e hizo su presencia más evidente que nunca, deteniendo varios robos, atracos y ataques de villanos metahumanos. La televisión se apagó con solo presionar un botón. Las cosas van según lo previsto. De pie a cierta distancia del multimillonario calvo, Ra's al Ghul pronunció sin una pizca de emoción. Precisamente como se esperaba. Dijo Lex mientras arrojaba una carpeta sobre la mesa cercana. La cabeza del demonio arqueó una ceja. ¿Algún informe sobre su paradero? No. Tan pronto como llegó el tema, sintió como si tuviera migraña. Su localización ya era bastante difícil de alcanzar, ahora no ha hecho ninguna aparición pública en 3 semanas, ni siquiera la Liga de la Justicia puede contactar con él, los militares también están en un callejón sin salida. Hace 3 semanas se produjo un extraño fenómeno que acaparó los titulares. La misteriosa base de su reciente residente extraterrestre estacionado en las afueras de la ciudad de Gasem colapsó repentinamente. El escudo de energía que rodeaba el área desapareció y decenas de kilómetros de tierra libre quedaron exactamente como estaban. Lo que lo hizo tan llamativo fue el hecho de que la Tierra tembló ese día. Todos los países del mundo lo sintieron, como si el planeta hubiera sido golpeado con un mazo gigante. Los desastres causados eran inimaginables. Muchos edificios con cimientos inestables se derrumbaron, los barcos en el mar fueron volcados por violentas olas. En cierto país incluso hubo una erupción volcánica. Partes de la Tierra en muchos lugares se abrieron, las creencias más devotas incluso lo tomaron como el signo del Armagedón, el mundo entero iba a ser destruido. Afortunadamente, la Liga respondió. Los superhéroes de todas partes unieron fuerzas para salvar tantas vidas como pudieron. Este incidente, junto con la desaparición de la base de Amari, provocó furor en Internet. La primera reacción de reporteros y periodistas fue buscar al gobierno y preguntar qué estaba pasando. Cuando no pudieron dar una respuesta satisfactoria, recurrieron a la Liga de la Justicia, y cuando Superman dijo la verdad, que la Liga no tenía idea, los medios se volvieron locos. Todo tipo de teorías de conspiración surgieron de casi todas partes, el mundo entero se sentía incómodo, pero en comparación con los 7 miembros de The Light, eso también podría tener una ligera paranoia. A menos que tengamos una manera de detenerlo, su ubicación debería ser la menor de nuestras preocupaciones. ¿En serio? ¿Entonces crees que podemos? Preguntó Lex mientras sus dedos golpeaban la mesa, su mirada fija en el hombre que había vivido durante varios siglos tenía un poco de irritabilidad. Con las habilidades que Amari ha demostrado, es solo cuestión de tiempo antes de que descubra quiénes somos. Cuando lo haga, puede matarnos uno por uno antes de que nos demos cuenta de todos nosotros. Tal vez solo Clarion y los salvajes están realmente a salvo. Lex no estaba de buen humor. Aunque el multimillonario calvo no era un fanático del control, nunca le disgustó que todo siguiera sus ideales. La piedra que colgaba de su corazón durante las últimas 3 semanas era sinceramente asfixiante. Saber que en cualquier momento alguien podría venir por tu vida y no había nada que pudieras hacer para detenerlo. Era rico, era un genio, pero seguía siendo un hombre común y corriente, no tenía una fuerza poderosa ni capacidades extremas. En el momento crítico, incluso Lex Luthor sentiría miedo. La muerte es algo de lo que ningún hombre puede escapar, ni siquiera yo espero vivir verdaderamente para siempre, por lo que parece, tal vez Savage tampoco lo haga. Mierda. Lex agarró el vaso de whisky colocado sobre la mesa y lo estrelló contra el suelo. La actitud de la cabeza del demonio lo enfureció. Para alguien que ya había vivido cientos de años, Ra's al Ghul ya no temía el concepto de muerte, había muerto numerosas veces a lo largo de los siglos y ahora era algo inmune a ese sentimiento. Si Amari viniera a matarlo, probablemente dejaría algunas palabras filosóficas y ni siquiera se resistiría. Después de todo, este era un hombre que quería que Bruce Wayne llevara su manto y fuera su sucesor. ¿Qué iba a hacer si eso realmente sucediera? ¿Ir a una playa en Hawái y vivir sus días de jubilación? No era como Vandal Savage, que buscaba gobernar el mundo entero bajo su nombre singular. Lo único que lamentaría sería el hecho de no tener un heredero adecuado para heredar el trabajo de su vida y continuar su misión. Para él, la muerte no era gran cosa, pero para Luthor fue exactamente lo contrario. Ra's era un hombre ambicioso, pero en comparación con Savage, estaba varias ligas por detrás. Aparte de que el mundo no estaba limpio de corrupción, él ya había logrado la mayoría de los objetivos de su vida. Lex, por otro lado, estaba prácticamente vacío sobre los logros de su vida. Superman todavía no estaba muerto. La verdadera identidad de Superman aún era desconocida. No había dejado su huella en la historia, no había derrotado a Superman en una batalla de ingenio, no había llevado a la raza humana a conquistar el universo todavía no había sido considerado como el salvador de la humanidad. Y, sobre todo, no quería morir. Tenía mucho que lograr y mucho potencial por descubrir. No aceptaría la muerte y mucho menos una muerte como esta.
¿Es esta la actitud del legendario Demon's Hand? ¿Estás dispuesto a caer sin luchar? Entonces deja de hacerme perder el tiempo y dime por qué me llamaste aquí. Luthor, su rostro no cambió en lo más mínimo. Una propuesta a un equipo entre tú y yo para contrarrestar esta situación. Lex se calmó y chasqueó los dedos su guardaespaldas. Mercy sirvió una bebida en vasos de la ciudad y los trajo. Lex tomó la bebida y tomó un sorbo, saboreé el sabor y solté un pequeño suspiro de satisfacción. Me he estado preparando para un plan, una idea que he tenido desde el momento en que apareció en mi mira. Todas mis acciones fueron dirigidas hacia una dirección poco clara, que finalmente hoy se aclaró. ¿Estás hablando de las noticias y del control de la opinión pública sobre la persona misma? Preguntó Ras mientras tomaba asiento. Exactamente todo para impulsar una posibilidad que propuse anteriormente pero que no fue tomada en serio. La posibilidad de una alianza. ¿Una alianza? Ras arqueó las cejas. No querrás decir. Exactamente lo que piensas, Luthor afirmó con convicción. El tiempo que pasé luchando contra Superman no tuvo mucho éxito, no importa lo que intente. Él siempre logra vencerme. Esta es la razón por la que acepté la invitación de Vandal, porque me di cuenta de que ningún hombre podría derrotar a la Liga de la Justicia por sí solo. Al llegar a este punto, el rostro de Lex se arrugó ligeramente. Pero he descubierto que nuestra alianza suprema no es tan imponente como se supone que debe ser. Las operaciones de la luz han ido avanzando de manera constante, Ras pronunció con un gesto. Nuestras operaciones han sido continuamente interrumpidas por un montón de mocosos. A pesar de que esto no ha afectado el gran esquema de las cosas, no lo hace menos cierto, él replicó solemnemente. Superboy fue rescatado de Cadmus, el exitoso suero fue revelado al JL, el veneno de cobra fue destruido y solo quedó el último vial recuperado por Sportsmaster. La esfera transportada por sus compañeros escapó de su posesión, Amazo se perdió. Ras pensó en todos estos detalles y no los refutó. Estas cosas no afectarían el plan final, pero dicho así, demostró su incompetencia. Y ni siquiera empecemos a mencionar a Ocean Master. Me hace preguntarme, ¿qué garantía hay de que esta asociación nuestra contra la Liga de la Justicia no terminará de la misma manera? Lex concluyó con una pregunta. El camino hacia el éxito nunca es fácil. Es cierto, pero ¿y si podemos lograrlo? Lex preguntó con un entusiasmo sin precedentes. El poder que posee Amari es justo la clave que me faltaba. Después de pelear con Superman todo este tiempo, me di cuenta de que en el momento final, quien tenga el puño más grande gana. Su expresión se volvió fría. Si pudiera convertir a Superman en pasta de carne, ¿por qué pasar por todos estos problemas? Estás tratando de atraer a Amari al mismo barco que tú. La cabeza del demonio dejó caer el vaso. Ambicioso, pero puede ser tremendamente contraproducente. Lex, no sabes nada del tipo de persona que realmente es este desviado que le impide matarte incluso después de que hayas hecho tu propuesta. Si no podemos resolver esto, igualmente moriré, ¿no? Amari dijo que vendría por ellos. Aparte de Clarion, nadie tomó esta amenaza a la ligera. Ni siquiera Ras al GHUL. Entonces, ¿cómo planeas lograr esto? Ras finalmente preguntó después de pensarlo un momento. La cabeza del demonio tenía varios cientos de años, todavía no había logrado su propósito de traer el equilibrio perfecto al mundo. Si pudiera vivir un poco más, ¿por qué debería negarse? Eso todavía está en formación, dijo Lex y deslizó sus dedos contra la mesa de cristal. Surgió una pantalla holográfica. Pero a lo largo de mis muchos años de éxito en los negocios, he aprendido que si quieres cerrar un trato con éxito, los elementos más importantes son la información y la comunicación. Lo cual, en nuestra situación, resultaría difícil, perdóname, pero ni siquiera tus sombras más hábiles tienen la capacidad de rastrear su paradero. Ras no se opuso. Fue un hecho simple. En ese caso, dado que no podemos identificar su paradero, entonces también podríamos mantener bajo control a las personas con las que entra en contacto. Varias imágenes aparecieron en el aire. Sus únicos contactos conocidos son Sam Lane, Wade Allen y Amanda Waller, junto con la Liga de la Justicia, sus protegidos y una especialmente super chica. Un segundo después, Waller fue tachado de la lista. Podemos llegar a él usando The General y The Supergirl, ya que ambos están bajo nuestro control. En cuanto a Eileen, ya que Simon está muerto, necesitaremos un telépata. Amari POV. Ubicación. 28 de septiembre hora. No recuerdo qué pasó exactamente, dónde estaba o cómo llegué a estar aquí. Estaba oscuro, como muy oscuro, no podía sentir mis brazos, ni mis piernas, ni mi cuerpo, no podía respirar en absoluto. Entonces llego a la conclusión de que no tengo cuerpo. Espléndido. El axioma había desaparecido, mi espacio dimensional también desapareció. Por más que lo intenté, no pude acceder, las inserciones ocasionales de mi IA también desaparecieron. Realmente apesta. Todo el silencio era extrañamente familiar y muy inquietante. ¿He estado aquí antes?
Ah, sí, eso es correcto, este era el mismo sentimiento que tenía antes de despertar. La nada estaba nadando en el vacío, creo realmente es confuso tener que retroceder a la época anterior a mi entrada al mundo de DC. Todo el camino de regreso al punto de partida, ¿pero por qué? Fallé. Quiero decir, no debería haberlo hecho. Sentí el poder y lo usé técnicamente hablando, la posibilidad de fallo era casi inexistente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba de vuelta aquí? ¿Era el oponente tan fuerte? Entonces, tan fuerte que ni siquiera tanta energía fue suficiente para compensar una pregunta. Me da aún más curiosidad saber quién fue el responsable. ¿Fue Trigón? No, dudo que él sea el responsable, o fue uno de los interminables. ¿Podría ser el Darkseid Real? Me refiero a su verdadero cuerpo, no a sus encarnaciones que aparecen por todo el multiverso. ¿O había algún problema con la fuente de energía misma? O tal vez fue uno de los dioses antiguos. Extraño, lo último que recuerdo fue un sonido desgarrador, como si algo se estrellara contra un espejo y los pedazos de vidrio cayeran al suelo. ¿Fue un ataque? ¿Qué fue eso? No supe cuánto tiempo estuve así. Afortunadamente, mi indiferencia no hizo que me importara. Y así me quedé, y me quedé, y me quedé hasta que llegó. Vi algo, una luz azul brillante que sale a lo lejos. Mis únicos pensamientos fueron: ya era hora. Cuanto más me acercaba, más claro estaba. Seguía siendo la misma oscuridad total, pero el lugar de donde emanaba la luz. ¿Era una grieta? Oh. Entonces de ahí vino el crujido. Aunque es extraño, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué diablos hubo una grieta en la oscuridad? No me llevó mucho tiempo descubrirlo, ya que finalmente me vi involucrado en ello. Entonces esa luz deslumbrante regresó por segunda vez. Unos momentos después todo volvió a la normalidad. La luz se fue y pude sentir de nuevo, podía sentir mis brazos, piernas, podía respirar de nuevo, solo que ¿por qué se sentía raro? ¿Por qué no podía moverme? Ah. Ah. Sí. Mierda, joder, sí. Mis ojos ahora pequeños no pudieron evitar abrirse más. Mierda. Jejeje. Perra. Ni siquiera sabía que ya tenías un bebé para él, sin embargo, todavía haces esto. ¿De acuerdo dónde en el nombre de la presencia estaba yo? Patreon.com/Future 805. Capítulo 91 fragmentos. Muchas quejas sobre el capítulo anterior. Lo esperaba. Pero hay tantas quejas que decidí publicar los siguientes 2 capítulos con anticipación. No debilitar al MC por tus preocupaciones, solo un giro de la trama, tenga paciencia. Puede que sea un poco confuso, pero voy a llegar a algún lado con esto. No. Los ojos de Amari se abrieron como platos. Sácame de aquí, pronunció mientras soltaba un rugido de miedo y tristeza. Su orden entró en vigor de inmediato. El espacio que lo rodeaba se distorsionó y la oscuridad envolvente se convirtió en corrientes arremolinadas. Gotham City. 1 de octubre, 08:08 EDT. No, mamá, estoy bien, dijo una rubia de cabello rizado mientras caminaba por la calle. Su rostro rubio y sus suaves rasgos estaban arrugados con una mirada de exasperación. En su mano tenía un nylon para llevar de un restaurante de comida rápida al final de la calle. Sí lo sé, sintiendo que el zapato en su pierna izquierda estaba un poco apretado, se inclinó, sostuvo el teléfono entre la oreja y el hombro mientras inclinaba la cabeza hacia la izquierda y comenzaba a ajustarse las zapatillas. No, no me han robado ni amenazado, no, no me han atacado bandas malas, no, no he visto ningún extraterrestre, mamá. Gritó exasperado. Ajá, Siguió asintiendo mientras la voz al otro lado de la línea lo molestaba sin signos de cansancio. Podrías haber elegido literalmente cualquier otra universidad, literalmente cualquier otra carrera, podrías haber estudiado negocios, pero no solo tenía que ser Gotham. Gotham es una de las ciudades más grandes del mundo, mamá. Su universidad también es igualmente famosa y se encuentra entre las 300 mejores del mundo. Suspiró. Sabía que nunca escucharía el final de esto. Suspiró para sí mismo mientras comenzaba a recitar las razones por las que había elegido ir a la Universidad de Gotham en lugar de Harvard o Cambridge en Inglaterra. Honestamente, a estas alturas, básicamente lo sabía de memoria. ¿Y qué carajo era ese curso que querías estudiar de nuevo? Crimolo Crimei. Es mamá de criminología. Sus ojos se entrecerraron con cierto disgusto. Sí, eso que pasa con los niños y sus pensamientos extravagantes hoy en día. Hace unos años, los médicos y los abogados eran considerados las profesiones más populares. No es raro. El coche continuó otros 5 minutos. No, no iré a la propiedad. Su rostro exasperado mostraba un ligero ceño. Porque quiero mi independencia, por eso. Está bien, lo sé, no hay necesidad de preocuparse. Sí, me tengo que ir también. Te amo, mamá.
Cuando terminó la llamada, sus hombros cayeron como si acabara de completar un viaje de 3 meses. El cielo en Gassen no estaba particularmente sombrío hoy, aunque todavía estaba un poco gris, era mejor que la mayoría de los días. El viento soplaba levemente, haciendo que su cabello rizado se agitara con el viento. Con ojos de color verde brillante y una expresión decidida, cualquiera que pasara y lo mirara bien y lo que vestía tendría el mismo pensamiento. Turistas. No emitía la vibra de un gotamita, ni siquiera los ricos parecían tan alegres, parecía el típico niño rico que acababa de llegar de fuera de la ciudad. Novato típico. Peter no notó las ocasionales miradas extrañas que recibía de los transeúntes. Al examinar los alrededores, no pudo evitar murmurar. No es tan terrible como lo describen las noticias. Las calles estaban limpias en esta parte de la ciudad, la gente se movía con regularidad y no se producían delitos a plena luz del día. Además de la reciente muerte del Joker, al menos no fue tan mala como antes. Por supuesto, ya había reservado el billete antes de que ocurriera el incidente del monstruo en Gassen y tuvo la suerte de estar todavía en el vuelo que llegaba cuando ocurrió. De lo contrario, sus padres nunca habrían estado de acuerdo, sin importar qué movimiento hiciera. Y así, con pasos firmes, Peter Owen caminó hacia su apartamento alquilado de lujo. Para un apartamento de esa calidad, Peter estaba seguro de que básicamente lo había conseguido a un precio muy económico. Al parecer, el propietario estaba teniendo problemas para alquilarlo, ya que nadie lo haría en esta ciudad. 30 minutos más tarde. Eruptó. Eruptó mientras se llevaba las manos al estómago con una mirada de satisfacción. Miró los envoltorios de comida y los paquetes de comida para llevar antes de girar la cabeza y fijar la mirada en el bote de basura lleno. Bueno. Ahora tengo que sacar la basura. Al ver que probablemente se caería si intentaba meterlo más, Peter no pudo evitar gemir. Al salir, caminó hacia el contenedor de basura, sacó una bolsa de basura abultada y empujó la tapa. Ruido sordo. Vale, eso es todo. Se sacudió las manos y volvió a tapar la habitación. Tan pronto como lo hizo, vio que el espacio a una distancia del contenedor de basura de repente giraba y se dividía en una grieta. ¡Oh mi! Antes de que pudiera sorprenderse, lo vio escupir algo antes de desaparecer como si nunca hubiera estado allí. Peter se quedó allí en estado de shock mirando lo que se había caído de él. Fuera lo que fuera eso, sus ojos muy abiertos se llenaron de incredulidad. ¿Es esa persona? Amari Pov. Puaj. Dolor. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que sentí eso. Aunque no físico, sino mental, el terrible dolor de cabeza que sentí fue peor que el de cuando entré oficialmente al mundo de DC. Silbido. No pude evitar respirar profundamente al poner mi mano sobre mi cabeza, me sentí sin precedentes molesto. Es oficial, este es el peor día que he tenido desde mi voz se congeló. Al abrir los ojos, finalmente me di cuenta de lo que estaba pasando, mis brazos estaban hacia atrás, al igual que mis piernas podía sentir, oír, ver, la oscuridad había desaparecido. Todavía tenía un cuerpo. De acuerdo, no pude contener mi sorpresa. ¿Funcionó? Sin embargo, al momento siguiente lo sentí, el tatuaje en mi brazo que significaba capacidad energética había desaparecido. Pero eso no significaba que estuviera vacío, todo lo contrario, aparentemente. Me sentí lleno. Entonces. Tan lleno. Sintiendo el poder corriendo por mis venas nuevamente, mis ojos no pudieron evitar abrirse como platos. Esto es toda una mejora, la energía que podía extraer me parecía literalmente inagotable, y la fuente de la que extraje ese poder fue el primer lugar que me vino a la mente. La esfera de los dioses. Funcionó, apreté los puños y me puse de pie, en ese caso ahora soy un dios en el sentido literal. Mi conexión con la divinidad se había establecido, no solo la conexión, podía sentir el acceso que tenía hacia algún lugar dentro de la esfera divina. Mi espacio dimensional. La dimensión separada que había creado inicialmente se integró en él como mi propio territorio separado. Al igual que Darkseid tenía Apocalipsis, Morfeo tenía el ensueño y Ygfater tenía Nuevo Génesis, yo tenía mi propio espacio creado allí en el sentido más auténtico, yo era el gobernante de un dominio. Junto con la gran cantidad de poder a mi alcance, podía entrar y salir de mi dimensión siempre que lo quisiera. Una sonrisa apareció en mis labios, una que no está formada por la indiferencia, la diversión o la burla, una sonrisa verdadera. Uno nació de una sensación desconocida de felicidad. No me di cuenta en este momento. La felicidad desapareció tan rápido como llegó cuando le vinieron a la mente asuntos más urgentes. Alicia, ¿qué pasó? Podría deleitarme más adelante con la alegría de mi éxito, ahora bien, era necesario responder a algunas cosas. Esa oscuridad que sentí, el sentimiento era imposible de olvidar, no fue una ilusión, sabía que sucedió. El destello de luz de la grieta. Y con eso, mis ojos brillaron involuntariamente cuando el enorme dolor de cabeza volvió con toda su fuerza.
Me encontré de nuevo en ese espacio oscuro, de pie en forma humana, incluso el suelo bajo mis pies estaba completamente negro sin siquiera emitir un reflejo. Vi la luz que emanaba desde la distancia. La grieta. Y con eso, regresé a mi cuerpo en el mundo real con las manos en la cabeza. Ese es mi paisaje mental. Mi paisaje mental era blanco puro, impecable, sin nada en kilómetros a la redonda. Pronuncié con incredulidad, en parte por el entorno oscuro y la grieta gigante que parecía un agujero blanco arremolinado, pero sobre todo porque... ¿Alicia? Llamé una vez más después de esperar varios segundos, no recibí respuesta. Eso también fue inesperado. Alice siempre estuvo conmigo. Ahora que lo pienso, ¿dónde estoy? Me pregunté mientras observaba bien lo que me rodeaba. Me acostaron en un sofá caro. Todo el lugar parecía ordenado, bien espaciado y caro por fin, caro para el 85% de la población mundial. Otro 10% probablemente podría permitirse un lugar como este después de apretarse el cinturón durante 2 o 3 años. En 2 palabras, era de alta gama. Solo que, ¿cómo diablos terminé en este lugar? ¿Y dónde estaba exactamente? Convenientemente en ese momento, vi un periódico sobre la mesa a 1 metro de distancia. Con una señal, voló hacia mí y lo agarré con una mano, lo sostuve firmemente y miré el titular, luego lo ignoré y miré la fecha. Periódico de Gassen. 1 de octubre. Levanté una ceja sorprendido, prácticamente me salté septiembre. Así que estuve fuera durante casi 1 mes. Eso explica algunas cosas. Por ejemplo, sigo teniendo la sensación de que no puedo recordar algo importante. En ese momento me desvanezqué. Parecía que mi visión había cambiado inexplicablemente. Estaba sosteniendo un periódico, pero no era el mismo. ILT, 30 de diciembre de 2022. IGT. El capitán de Portugal y ex estrella del Manchester United confirmó su traslado a Al Nasser. El periódico se me cayó de la mano cuando terminó la visión. ¡Puaj! Gruñí. Son esos fragmentos de memoria, eso es nuevo. Al verificar la causa de mis dolores de cabeza, no pude evitar fruncir el ceño al sentir que la última punzada del mareo disminuía. Ese fue un destello de memoria. ¿Pero por qué diablos tendré destellos de memoria? Me froté la frente con la mano. Por cierto, ¿no crees que te has escondido lo suficiente? No hubo respuesta. Dejé escapar un suspiro antes de girarme para mirar una pared cercana. Puedo escuchar los latidos de tu corazón, sentir tu existencia y verte escondido al otro lado de la pared cerca de la cocina. Todavía no hubo respuesta. Al ver al tipo algo delgado escondido al otro lado de la pared, tapándose la nariz por temor a escucharlo respirar, no pude evitar reírme divertido. No. ¿Quieres que te diga qué color de ropa interior te pusiste como prueba? Realmente, la expresión de Batman sería maravillosa de ver si supiera que la gente vestía con su cara en el camino. Apoyé la mano en la barbilla y miré como si estuviera viendo un buen espectáculo. Esto fue un poco divertido. Medio minuto después, vi a un joven rubio con cabello rizado asomar la cabeza con cautela por el pasillo. ¿Terminaste de esconderte? Hola, su expresión prácticamente gritaba lo nervioso que estaba. Ni siquiera necesitaba decir nada. Este tipo era un charlatán mental. Podía escuchar cada pensamiento suyo sin siquiera intentarlo. Relájate, no voy a sondear tu mente ni a transformarte en un monstruo que cumpla mis órdenes, ni voy a intentar arrancarte secretos de estado ni a preguntarte quién es tu líder. En serio, chico, tienes una imaginación muy activa. Dejé de escuchar la mitad de las tonterías que pasaban por su mente, me levanté de la silla y caminé hacia el televisor, ignorando su expresión estupefacta. Tú solo. Respondí con indiferencia, sintiéndome un poco bien por dentro. No sé por qué, una sonrisa quería aparecer en mi rostro. Miré la televisión y deseé que se encendiera. Lo hizo y se reprodujo en el informe de noticias matutino de Gassen. Alice, ¿estás ahí afuera? Llamé a la televisión. Alice no solo estaba ligada a mí, estaba prácticamente en todas partes en Internet. A menos que todos los dispositivos electrónicos modernos e Internet fallaran, la excluyera o muriera, ella todavía estaría aquí. Como Ultron del universo Marvel. Jefe. Peter estaba mirando confundido, pero esa confusión se aclaró cuando el canal de televisión desapareció y lo que quedó en su lugar fue una chica roja. No pude evitar dejar escapar una sonrisa. Es bueno ver que todavía estás aquí. Como yo no morí, Alice tampoco sería borrada de la existencia. Jefe, ¿qué te pasó? Larga historia, una de la que ni siquiera estoy seguro de mí mismo. Sí, pero aparte de eso, ¿por qué tu cabello creció tanto? ¿Mi qué? Pregunté con sorpresa. Espejo con mi expresión, un espejo apareció frente a mí. Al ver mi nuevo cabello largo con una longitud que sobrepasaba mi hombro, levanté una ceja. Agregue eso a la lista de novedades. Además, ¿por qué estoy vestida con esto?
Llevaba una camiseta negra que tenía el icónico símbolo S de Superman junto con pantalones de seda hielo con marcas rojas. Puede que mi memoria esté un poco confusa, pero sé que nunca se me ocurrió esto. Y con eso, volví mi mirada hacia el chico rubio. Y se quedó paralizado por un segundo antes de dejar escapar una sonrisa irónica. Te encontré afuera, detrás del contenedor de basura desnuda. Bueno, eso explica mucho, dije, y el espejo desapareció. No vas a... Si quisiera hacerte daño, ya estarías muerto. Mis palabras le hicieron sentir escalofríos. Aún así, estoy sorprendido. ¿Esto es Gasem y acogiste a un completo extraño que nunca habías conocido antes? Lo miré con recelo. No eres de por aquí, ¿verdad? No soy de Nueva Orleans, además te vi caer por una grieta espacial. Me parece bien, me di la vuelta. Muy bien, Alice, ¿sucedió algo digno de mención mientras estuve fuera? El axioma desapareció. Lo sé, también sé dónde está, no te preocupes. ¿Algo más? Ocurrió un incidente en Metrópolis. ¿O qué es? Solo estaba preguntando casualmente y Alice supo a qué me refería con algo digno de mención. ¿Superman finalmente murió? ¿O algo salió de las brechas? No necesitaba que me respondiera, porque justo afuera de la ventana, en las calles de Gasem, la respuesta se me hizo conocida. El suelo de asfalto se agrietó cuando plantas gigantes emergieron de las profundidades de la tierra, derribando todo a su paso antes de que las enredaderas se extendieran para destruir edificios enteros. ¿O eso es lo que? Capítulo 92. Haz que se detenga. Las malas hierbas verdes gigantes atravesaron el suelo asfaltado y se expandieron rápidamente en menos de 10 segundos. Las enredaderas habían crecido hasta alcanzar una altura imponente, superando a todos los demás edificios de Gotham City. Una sombra oscura se arrojó sobre los ciudadanos de Gasem. Maldita sea. Sabía que debería haberme mudado antes. Un hombre asomó la cabeza por la ventana del auto, miró la planta gigante que ahora era un gigante enorme y luego echó un vistazo al techo de su auto, que tenía la mayoría de sus posesiones terrenales a bordo. No pudo evitar maldecir brutalmente con ojos de desesperación antes de poner inmediatamente la marcha atrás y pisar el acelerador. Este año Gasem había estado plagada de tragedias sin precedentes más allá de lo normal. Incluso peor que Metrópolis. La muerte de ese desgraciado payaso no parecía mejorar las cosas. Su esposa había muerto en la reciente invasión de los duendes. Ahora que reunió el coraje para abandonar su trabajo estable y su única propiedad que no podía vender durante un mes, sucedió esto. La multitud cercana inmediatamente cayó en el caos. Todos los que estaban cerca de la escena inmediatamente se pusieron en marcha y corrieron tan rápido como sus piernas podían llevarlos. En el momento en que la primera persona corrió, otras la siguieron en torrentes. En cuestión de segundos se produjeron numerosos accidentes. A los conductores de automóviles en Gasem que dan marcha atrás a toda velocidad en estado de pánico obviamente les importa un bledo aquellos que posiblemente sean golpeados por la parte trasera. Numerosas personas fueron derribadas, atropelladas a cierta distancia o incluso atropelladas directamente en medio del caos. Las cifras de colisiones comenzaron a acumularse. También lo hizo el número de muertos. Muchas personas, hombres, mujeres y niños, fueron atropellados en la rápida estampida. Era peor que ser el primero en la fila para una oferta del Viernes Negro. En ese momento, una nube de emociones negativas repentinamente se apoderó de la mente de Amari. Los ojos de Amari se movieron levemente al sentir una leve molestia. Sintiendo el ligero palpitar, no pudo evitar colocar su mano sobre su cabeza. De la planta gigante que había crecido más de 30 metros de altura de repente brotaron numerosas enredaderas que se dispararon en todas direcciones. ¡Mierda! ¡Corre! Un hombre y su esposa abandonaron inmediatamente su coche y huyeron. Estallido. Una enredadera se enganchó con precisión a su vehículo anterior, levantándolo en el aire antes de dispararlo hacia un edificio cercano. El impacto hizo que el cristal se rompiera. La destrucción no se detuvo allí cuando una enredadera se extendió hacia un edificio, envolviéndolo y apretándolo. Estallido. El edificio tembló hasta sus cimientos. Los escombros cayeron en todas direcciones mientras piedras de vidrio y cemento caían del alto edificio. Una enredadera gigante se extendió en una dirección. Decenas de personas que huían para salvar sus vidas fueron aplastadas hasta convertirlas en una pulpa sangrienta, dejando nada más que trozos de carne, sangre y miembros desmembrados. ¡Dios mío! ¡Dios mío! El rubio Peter miró la carnicería que ocurría fuera de la ventana con sorpresa y horror. Las enredaderas se estaban expandiendo, extendiéndose en alcance. Esto no estaba bien. ¿No sufrió Gasem un incidente importante hace unas semanas? ¿Cómo pudo ocurrir otro desastre tan pronto? Gasem era sinónimo de crimen, no desastres sobrenaturales.
El asustado estudiante de 20 años no pudo evitar retroceder varios pasos presa del pánico. Sin embargo, la actuación de la persona que se encontraba a cierta distancia de él inmediatamente llamó su atención. ¡Puaj! Amari cayó sobre una rodilla, con los ojos cerrados y los puños apretados con fuerza. En este momento, el nuevo dios recién creado no se sentía muy bien. ¿Qué demonios? En un solo momento, millones de pensamientos pasaban por su mente simultáneamente. Choques, explosiones, el soplo del viento, una roca que cae, gritos, gritos, el aleteo de una mosca, sentimientos, pensamientos. En menos de un nanosegundo, lo sintió todo y más. Lo más destacado fueron los gritos, las manadas de civiles dispersándose como ratones, huyendo para salvar sus vidas, sus corazones que latían frenéticamente, sus emociones excesivamente aterradas. Luego profundizó en eso. De repente, el mundo se dividió en una miríada de colores. Todos y cada uno de los seres vivos que podía sentir emitían un color diferente según sus cambios emocionales en ese momento. El espectro emocional. Hombre, ¿estás bien? Peter no pudo evitar preguntar, al ver a su misterioso invitado caer repentinamente de rodillas y gemir. Amari no pudo responder. Las palabras del chico que acababa de conocer se perdieron en la multitud de cosas que estaba viviendo actualmente. Oleadas de emociones negativas parecían invadir su mente, llenándolo constantemente a pesar de lo mucho que intentaba mantenerlas alejadas. Podía sentirlo todo. Podía sentir su dolor, miedo, ira, odio, tristeza, desesperación. Los gritos de la gente en varios escenarios de la ciudad fue. Por un segundo, los vio a todos. Sus rostros estaban marcados por el pánico, el miedo, las lágrimas y los mocos. Literalmente podía sentir el aura de desesperación que desprendían. El hedor que despedía resonaba en sus oídos y jugaba ante sus ojos. Toda Gasem estaba dentro de sus sentidos. Podía sentir las emociones negativas, no de sus ciudadanos sino de la ciudad misma. Luego eso pasó y siguió otro. Sabía lo que estaba sucediendo en la pizzería a 7 millas de su posición, así como en qué ángulo caía un trozo de tierra del tamaño de 1 centímetro entre miles en el edificio en ruinas. Entonces empezó a diversificarse. Miles de millones de fragmentos de información no deseada llegaron a él sin su permiso. Sabía lo que todas y cada una de las almas de Gasem tenían como alimento entre el mediodía y la medianoche de ayer. ¿Qué molécula de hidrógeno estaba en el aire a unos centímetros de él esta vez hace 3 meses? ¿Y dónde estaba exactamente ahora? Fue todo, tanto. Al ver la figura de Amari, el cuerpo de Peter tembló levemente. Quería correr, correr y escapar lo más lejos que pudiera. Sin embargo, dudó. Amigo, vamos, tenemos que irnos. Corrió hacia Amari tratando de levantarlo, pero para su sorpresa descubrió que no podía hacer que el musculoso hombre arrodillado a su lado se moviera ni 1 centímetro. Se dio la vuelta y asumió una postura de rodillas, con la esperanza de convencerlo de que se levantara, pero lo que encontró no fueron más que ojos azules brillantes. Amari no lo estaba mirando. Su conciencia había regresado a su paisaje mental. La oscuridad ya no era extraña ni agradable, pero por lo que había pasado anteriormente, de repente desprendía una relajante sensación de silencio. Sin embargo, rápidamente apareció un ceño fruncido en sus rasgos. El Minscape temblaba, cambiaba. Numerosas estructuras aparecían de la nada. ¿Lo que está sucediendo?, preguntó Amari. Simple lo sabes. La voz que venía desde la distancia inmediatamente llamó su atención. El suelo negro como boca de lobo se levantó de repente frente a él. Luego comenzó a retorcerse y formarse como una especie de sustancia líquida antes de adquirir una forma definida. Aún así, estaba demasiado lejos y el espacio demasiado oscuro para ver qué era. De repente apareció un silencio en el espacio mientras todo lo que sucedía a su alrededor parecía ser pulsado con un botón de silencio. Solo se podía escuchar el sonido claro de pasos mientras la figura oscura se acercaba a él. ¿Y tú debes ser? Lo que apareció ante su visión fue una sustancia andante de color negro puro sin rostro. Soy el responsable de este aspecto del paisaje mental en mejora en el momento en que decidiste convertirte en un nuevo dios. La figura respondió con voz monótona. De acuerdo. Amari inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿qué eres exactamente? ¿No lo sientes? Y así, la figura negra comenzó a retorcerse. Los contornos faciales comenzaron a aparecer en su rostro y su estatura comenzó a cambiar rápidamente. Amari observó sin asombro cómo la figura negra se transformaba para verse exactamente como. Y. Soy tú. Hubo un breve periodo de silencio. Está bien tomado. Por las palabras de la otra parte, Amari no tuvo ninguna duda. Simplemente frunció el ceño con los ojos ligeramente entrecerrados. ¿Dijiste que lo sé saber qué? La otra parte inclinó la cabeza hacia un lado, imitando los movimientos de Amari con una mirada de idiota. Simple lo sabes todo. Y con eso, señaló las estructuras que se estaban creando.
Este cuerpo ya no es regular, ahora somos nuevos dioses y estamos desarrollando nuestras habilidades. Tú eres yo, deberías saber lo que está pasando. Él estaba en lo correcto, Amari pudo sentirlo en el momento en que despertó. Él sabía todo sobre todo. No era lo mismo que cuando examinaba las cosas con una perspectiva de inspección. Esto era conciencia cósmica. Conciencia cósmica inicial, dijo la otra parte a la ligera con expresión indiferente. Con el tiempo, será una verdadera omnisciencia. La mayoría de los nuevos dioses tenían conciencia cósmica, Darkseid lo hizo, al igual que Ikfater, pero ninguno de ellos tenía omnisciencia. Eso estaba reservado para seres superiores como Lucifer. Es desagradable. Nadie dijo que saberlo todo sería un placer. Pero ya tengo la omnisciencia. ¿Tú? Preguntó la otra parte con una sonrisa divertida. Los ojos de Amari se entrecerraron. Ya lo hicimos. Era defectuoso confiando en nuestra capacidad para manipular la energía para cualquier cosa, se podía obtener la respuesta para cualquier cosa basándose en que habíamos dicho energía, otra cosa que era defectuosa. Entonces, eso no es verdadera omnisciencia, la otra parte negó con la cabeza. De la misma manera, nuestra habilidad no nos hace realmente omnipotentes, supongo que solo puede atribuirse a la semi-omnipotencia. Nunca supimos todo justo lo que querían que supiéramos. Ellos. Amari levantó una ceja. Los que nos manipularon nos hicieron creer que somos todopoderosos, cuando en realidad no lo somos. ¿Pero dónde? No es lo que crees que somos, interrumpió a Amari. El origen, recuerdas, no es más que una mentira, a estas alturas ya deberías saber. Una vez más, la visión de Amari se convirtió en la de una tercera persona, se vio en una casa estrecha, no tenía muebles decentes, ni era nada bonito. Parecía algo que se podía alquilar por menos de $100 al mes en los barrios bajos de Gassen. Esta escena solo duró una fracción de segundo antes de volver a ser como era. Vea. Esa es nuestra vida pasada. Muéstrame. No puedo, dijo encogiéndose de hombros, nuestras mitades son solo fragmentos, totalmente insuficiente para conocer todos los detalles. Su tono era suave y su rostro permaneció inexpresivo. Pero una vez que nuestra conciencia cósmica se desarrolle hasta alcanzar la omnisciencia, sabremos lo que queremos saber. Entonces, ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué no simplemente acumular suficiente energía para obtener la respuesta nosotros mismos? Porque venimos de más allá de la cuarta pared. La figura de Amari tembló levemente. Si se reprime, surge la necesidad de pronunciar la palabra joder. La energía necesaria para eso no es la que podemos poseer en un corto plazo. La esfera divina no tiene ni siquiera una cuarta parte del poder necesario para romperla. La fuente apenas puede representar el 20%, ni siquiera la presencia puede lograr eso sin pagar un precio. Básicamente, fue un punto muerto. Sin embargo, eso no explicaba nada más. ¿Quiénes son? Inesperadamente, la otra mitad negó con la cabeza. ¿Qué? ¿No lo sabes? No es eso, es solo que tienes otras cosas con las que lidiar ahora mismo. En ese momento. ¡Puaj! Todo volvió. Las emociones negativas de las que había retrocedido en su paisaje mental para escapar se desplomaron como una marea. Miedo, dolor, ira, pérdida, desesperación, el dolor de miles de personas, y contando se movió hacia él, completamente sin filtrar. ¿Qué es esto? Amari preguntó mientras luchaba. Robamos magia de la esfera divina para convertirnos en dioses, lo logramos, pero eso no significa que no haya repercusiones. Cuando se completó el proceso, creamos una grieta en nuestro paisaje mental causando una clara división en nuestra conciencia y como resultado, debido al aumento de nuestras capacidades, estamos más en sintonía con la realidad y podemos sentir los cambios en ella a un nivel más profundo. Lo que estás experimentando actualmente es el aspecto emocional, mientras asumo el miedo, el dolor, la alegría, la ira. Cada cambio emocional exhibido por cualquier ser vivo dentro de tu rango de detección lo estás sintiendo todo, lo quieras o no. Amari se llevó las manos a los oídos por el dolor, aunque esta acción no ayudaría en lo más mínimo. A pesar de que ya llevaban minutos hablando, ni siquiera había transcurrido un segundo en el mundo real desde que todo esto comenzó. Literalmente podía sentir su miseria, sentir los cambios emocionales de tanta gente, casi lo estaba volviendo loco. ¿Era así como se sentía la gente cuando estaba a punto de morir? ¿O incluso se encontró con una crisis leve? ¿Por qué no estás tú afectado? La otra parte volvió a encogerse de hombros. Estoy siendo afectado, pero como el aspecto de nuestra conciencia que simboliza la indiferencia, no puedo mostrarlo. Además, lo que me influye no es emocional, sino más bien lógico. Señaló hacia Amari y continuó hablando. Dije que nuestra conciencia estaba dividida. Yo represento el aspecto de nuestra indiferencia, mientras que tú representas el aspecto emocional al que realmente le importa un carajo cualquier cosa. Aunque antes del crack, yo era principalmente la personalidad dominante, por lo que nuestras acciones fueron las que fueron ahora. Sin embargo, las cosas son diferentes.
Ocuparse de este aspecto es vuestro trabajo. Hazlo parar. No puedo. Hazlo parar. No se puede hacer. Ondas brillantes de energía blanca pura emanaron de la figura de Amari y el espacio mental tembló. Toda el área estaba iluminada por una aura blanca luminosa. Yo dije. Escuchando las miles de emociones negativas que fluían hacia él, el rostro de Amari tenía una expresión ligeramente espantosa. Hazlo parar. Un violento rugido resonó y la energía luminosa lo iluminó todo. De vuelta al mundo real. Una enredadera gigante envolvía el edificio de Peter. Oh, no. Al ver esta escena, Peter se sintió angustiado. Incluso si corriera con todas sus fuerzas, no había manera de llegar a la salida a tiempo. Hazlo parar, escuchó a Amari murmurar. Se acabó, hombre, Peter pronunció mientras caía sobre su trasero, con una mirada de impotencia grabada en sus rasgos. No estaba convencido de llegar a este punto tan rápido. Hazlo parar. Oye, hombre, ¿no lo entiendes? Estamos a punto de... Sus palabras quedaron atrapadas en el fondo de su garganta cuando vio que la figura masculina que había llevado a su apartamento de todo dentro de la ciudad de Gasem había vuelto a la normalidad. Las plantas habían desaparecido, la destrucción había desaparecido y los que acababan de morir se mantenían sobre sus propios pies. Todos los que estaban parados en el camino no parecían haber experimentado nada. Oye, muévete, estoy intentando salir de esta maldita ciudad. El hombre que perdió a su esposa y abandonó su casa le gritó al camión que tenía delante y que se negaba a amar incluso después de que se volviera a encender la luz verde. Era como si lo que acababan de experimentar nunca hubiera sucedido. En serio, más quejas de las que esperaba. Patreon.com/Future 805. Capítulo 93, Liga de la Injusticia. Estados Unidos, Luisiana. Nuestra prueba es un completo éxito. Dentro de un edificio escondido ubicado en un denso terreno pantanoso, una voz femenina pronunció con un poco de alegría en su tono. Podemos proceder según lo planeado. Acordado. Su declaración recibió respuesta en la oscuridad del edificio del monasterio, una voz profunda y ronca resonó, seguida por una figura masculina que salía lentamente de la oscuridad. Pero llevamos demasiado tiempo escondidos en las sombras. Al entrar al espacio abierto, su figura se podía ver claramente. Sin embargo, no fue el único. Tenía el pelo blanco, la piel bronceada y vestía un traje especial que constituía los colores verde claro y verde oscuro. Se fijó un medallón amarillo especial en el pecho cerca del área del cuello. El varón estaba vestido como un conde de la época medieval, pero en comparación con los demás a su alrededor que también habían aparecido a la vista, al menos parecía normal. Es hora de que la Liga de la Injusticia entre la luz. 7 figuras observaron de pie la exitosa ejecución de la prueba en el globo de monitoreo. Todos y cada uno de ellos tenían expresiones indiferentes o malévolas en sus rostros y una mirada siniestra en sus ojos. Uno en particular, más que nadie. Admítelo, no puedes dar la espalda, jajajaja. El Joker se rió a carcajadas con una sonrisa loca en su rostro y ojos que brillaban con pura locura. Sus palabras estaban destinadas a los otros miembros a su lado. Viendo la muerte y destrucción que las plantas gigantes estaban causando en todo el mundo, ¿quién podría apartar la vista de tanta diversión? Ciertamente no podría. El conde Dorrego miró con indiferencia. Me maravilla cómo sigues vivo a pesar de que todos aquí te vieron morir. Joker una vez más soltó una carcajada. Bueno, digamos que la señora Muerte y yo tenemos una relación especial. Su sonrisa se derretía en su rostro. Nadie le respondió. Esta no era la primera vez que Joker engañaba públicamente a la Muerte. Prepara el comunicador, pronto nos comunicaremos con las Naciones Unidas para fijar nuestro precio. Sin embargo, a mitad de su oración, la expresión de Poison Ivy cambió drásticamente, lo que provocó que Vértigo se detuviera. ¿Qué te pasa, Ivy? Preguntó Wotan, un hechicero vikingo medieval de principios del siglo XII. Debido a su complexión, vestimenta, peinado extraño y su comportamiento general, parecía más un extraterrestre que Superman, el extraterrestre real. Es mi bebé. Ivy se puso la mano en la cabeza y entrecerró los ojos. Mirar. Black Adam gritó de repente mientras señalaba hacia los globos de monitoreo. En Ciudad Gótica una ola de puro poder ondulado barrió toda la ciudad, provocando que se produjeran cambios drásticos por donde pasaba, todo el caos, la destrucción, las enredaderas gigantes, todo desaparecía. El espacio alrededor de la ciudad se retorcía con múltiples fases que aparecían y desaparecían. Después de lo cual, desapareció. No hubo más pánico, no más caos. Los ciudadanos que acaban de experimentar un minuto de terror no parecieron sentir nada y continuaron como estaban hace un minuto. Parecía como si alguien acabara de tomar un borrador y borrara todo lo que había hecho. El cuerpo de Wotan tembló. Imposible. ¿Qué diablos? ¿Quién arruinó nuestro buen trabajo? El payaso loco gritó indignado.
Botan explica al ver la escena ante ellos, el conde Vértigo preguntó con una expresión desagradable. Ya veo algo, simplemente realidad alterada. El hechicero negro pronunció con una expresión solemne. Levantando su mano hacia el cielo, sus palmas brillaron mientras orbes anaranjados las rodeaban. Varios segundos después, su tez decayó aún más. Las plantas que atacaban la ciudad fueron eliminadas de la existencia. A Ivy frunció el ceño. Alguien los destruyó. No destruir, alguien los borró. La expresión de todos cambió. ¿Borrado? Sí, borrado. No solo eso, los recuerdos de los gotamitas probablemente también fueron alterados. Siguen adelante como de costumbre, como si nuestro ataque nunca hubiera ocurrido en primer lugar. ¿Entonces alguien está jugando un truco de magia? Eso dijo el Joker. Esto no es un truco de magia. Botan le dio al payaso una leve mirada. Alterar la realidad es algo que solo puede lograrse mediante el nivel más alto de magia. En los más de 1000 años que he existido, con todos mis años de aprendizaje y dominio de las artes, nunca he tocado el umbral de este nivel ni he visto nada que puede lograr tal alteración de la realidad. ¿Entonces esta es solo tu forma indirecta de decir que no puedes hacer algo como esto? La expresión de Joker era la de alguien que mira a un perdedor. Tú, el hechicero oscuro, estaba indignado. Ya basta. ¿Qué pasa con los ataques a otras ciudades? Vértigo interrumpió su riña con una pregunta importante. Estaba un poco preocupado de que Botan convirtiera al payaso en cenizas en un ataque de ira. Como miembro de su alianza, el príncipe del crimen fue muy útil para su causa. El ataque en todas partes es normal, solo en Gotham la respuesta vino de Black Adam. Vértigo asintió. Si todas las plantas desaparecieran, sus planes se estrellarían contra un muro de ladrillos. ¿Botan cuál es la causa? No sé. Werner arqueó una ceja. ¿Puedes averiguar? Perdóname, pero, francamente, no quiero morir. Pronunció el hechicero oscuro antes de darse la vuelta, dejando al resto de sus compañeros de equipo con expresiones desagradables. Como hechicero medieval que dependía de transferir su alma a nuevos cuerpos anfitriones para alcanzar la inmortalidad, Botan no era tonto. Descubrir qué había sucedido exactamente en Gotham no era demasiado arriesgado, pero indagar qué lo había causado era otra cosa. La propia Gotham era una ciudad muy incompleta. Había muchas cosas al respecto que simplemente no tenían sentido. Botan había estado antes en la ciudad. El aura negativa que se liberó era tan tóxica que le dio escalofríos mortales a alguien tan horrible como él. Esta ciudad estaba maldita y lo decía en sentido literal. Cualquiera que fuera el responsable de esto estaba por encima de su alcance y, si lo descubrían, su alma podría ser borrada de la existencia. Al verlo alejarse, el conde Vértigo entrecerró las cejas. ¿Deberíamos intentarlo de nuevo? Pues nadie no pudo evitar preguntar. No, Werner negó con la cabeza. Proceda según lo planeado. Envíe enredaderas a nuevas ciudades. Gotham puede ser ignorada. Algo andaba mal y Vértigo sabiamente decidió evitarlo. Botan era el más poderoso entre ellos. Si incluso él pudiera mostrar esa expresión, entonces lo que fuera que estuviera mal en esa ciudad no era algo con lo que quisiera jugar. Después de todo, fue solo un pequeño cambio en los planes originales. No tendría ningún efecto sobre el resultado original. Mientras tanto, Botan se mudó a un rincón apartado. Se lanzó un hechizo silenciador a su alrededor y apareció un círculo mágico en el aire. Después de lo cual, apareció una figura flotando sobre el círculo mágico. Botan, ¿qué es lo que puede hacer que me molestes? Preguntó el chico brujo con una sonrisa loca. Clarion. Botan frunció el ceño. Ha habido un nuevo desarrollo. Gotham City era la encarnación viva y respirable de una ciudad que salió mal y, a menudo, es tanto un personaje como los héroes y villanos que vivían en ella. La ciudad misma era caricaturescamente corrupta y se resistía activamente a la modernización. Estas fueron solo algunas cosas para mencionar. No iba a tomarme el tiempo para enumerarlos todos. Aunque pude sentirlo algo, no alguien estaba entrometiendo, probablemente los responsables del incidente de la planta en primer lugar. Oka, entonces esta conciencia cósmica fue muy útil, al menos parte de eso fue útil. No estoy seguro de qué pasó, pero mi arrebato pareció provocar un cambio en esta habilidad. Estaba sellado, al menos, una gran parte. Podía sentir que alguien investigaba qué estaba pasando exactamente e inmediatamente supe quién era, probablemente porque la fuerza del detective no era lo suficientemente fuerte como para camuflarse adecuadamente frente a la conciencia cósmica. Incluso en un estado sellado, el intento de Botan de protegerse no fue mejor que el de una mujer desnuda tratando de cubrirse con ropa transparente. Sin embargo, no cavó más profundo y se escabulló más rápido que una rata en una alcantarilla. Sin embargo, no pude reunir las ganas de preocuparme. Sin embargo, mis cejas no pudieron evitar fruncirse. La conciencia cósmica era la capacidad de percibir y comprender cosas a nivel cósmico. El funcionamiento del universo quedaría al descubierto para los poseedores de tal poder dependiendo del grado en que pudieran aprovecharlo. No sabía qué tan poderoso era el mío,
pero por lo que pasó antes, podía aproximarme. Esta cosa casi me vuelve loco, tanto es así que tuve que alterar la realidad sobre mí y sellarla. Para que lo sepas, ahora podría deformar la realidad. Te contaré cómo es más tarde. A pesar de eso, todavía podía escucharlos, no tan fuerte ni tanto como antes, pero aún así la energía negativa que exudaba toda esta ciudad era horrenda y mentalmente destructiva. Les concedió a los ciudadanos de esta ciudad la miseria que experimentaron y torció sus mentes para evitar que la abandonaran. Gasem estaba maldita, y lo dije literalmente. Entre el portal que conduce al infierno en el sótano de Arkham, el pantano mágico de la resurrección fuera de la ciudad que dio origen a Solomon Grundy, el malvado brujo que había estado durmiendo bajo tierra durante 40.000 años y el demoníaco dios murciélago encerrado en el centro de la ciudad. Seamos sinceros, esta ciudad nunca tuvo una oportunidad. Y así, con un dolor de cabeza ligeramente punzante y miles de pensamientos en mi mente que me pertenecían, entré en un lugar impopular en el universo DC. Bar de Finnegan a solo un tiro de piedra del GCPD. ¿Escuche de eso? Probablemente no. De todos modos, no hay muchas referencias a este lugar. Era propiedad de un exoficial de Gasem y era una zona despejada para los villanos. Incluso Joker nunca se metió con este lugar una vez, pero eso podría atribuirse al hecho de que nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Me acerqué al camarero y me senté con la cabeza gacha. Dame un vaso, dije con apatía. ¿Cuál? Respondió una voz femenina. El más fuerte que tengas, respondí sin pensarlo mucho. No tenía sed, ni pensé que un disparo de cualquier cosa que hubiera en la tierra sería lo suficientemente fuerte como para afectarme. Aunque podría crear uno, pero ese no era el punto. Lo acabo de decir por. El familiar desvanecimiento volvió a ocurrir y me encontré en un paisaje en blanco y negro. ¿Qué puedo conseguirte? El más fuerte que tengas. El rostro de una mujer de cabello oscuro apareció en mi visión. Lo que era extraño era que los rasgos faciales estaban borrosos. Tan borroso que no pude distinguir su rostro. Ese fue el final antes de regresar a la realidad. ¿El ceño en mi rostro se hizo más profundo otro? Al menos ahora sabía por qué de repente sentí la necesidad de ir a tomar una copa a un bar. Podría considerarse un hábito previo. Pero este era precisamente el problema. Las nuevas revelaciones a las que me enfrentaba estaban algo más allá de lo que jamás había esperado. En el momento en que abrí los ojos por primera vez, supe lo que era. Energía ganando conciencia, una hazaña poco común que ni siquiera se suponía que sucediera. Una circunstancia que, por las capacidades específicas que poseía, me situó en la cima de la pirámide. Eso es lo que soy yo, lo que pensaba que era. Ahora me estaba dando cuenta de algo más. Yo tenía una vida. Yo solía ser alguien, una persona real con una historia. Eso no fue lo que me molestó. Lo que tenía curiosidad era: ¿cuándo diablos sucedió esto? Lo más fuerte que tenemos es un martini, ¿lo quieres? Seguro. Respondí, todavía sin molestarme en levantar la cabeza. No pareces de por aquí. No soy. El camarero pelinegro levantó una ceja mientras me miraba divertido. ¿Siempre respondes de esta manera? No siempre, solo cuando no estoy de humor. ¿Y cuándo es eso? Casi todo el tiempo. Asesino de conversaciones, ¿no? Yo tengo muchas cosas en la cabeza, no podía pensar mucho en ella. Mi mente estaba tratando activamente de cerrar las energías negativas que intentaban nublarla. Esto, honestamente, fue mi primera prioridad. No podía entender por qué sentía tanto. Lo sé, puedo decirlo. Levantó el dedo y me señaló. Y parece que estás plagado de emociones negativas, y ahí estaba. Mi cuerpo se congeló por un segundo. Ahora me di cuenta. Algo andaba mal después de salir de la casa de Peter. Alteré específicamente el espacio a mi alrededor para que nadie me reconociera. A mí tampoco me molestaría nadie. No importa quién fuera, en circunstancias normales, la gente ignoraría activamente mi existencia. Lo hice de esa manera, pero hablaban conmigo con mucho entusiasmo. Eso fue raro. Y entonces, levanté la cabeza para mirar al camarero que me estaba atendiendo por primera vez desde que entré al edificio. Ojos negros, piel blanca pálida, cabello oscuro, vestía una blusa negra sin mangas y jeans oscuros. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro bien esculpido mientras me miraba con gran interés. Y ahí estaba. Mi conciencia cósmica sellada pareció arder en el momento en que la vi. Sentía un hormigueo constante, casi tratando de decirme que esta persona frente a mí era alguien realmente digno de atención. Y por la forma en que me miró, me di cuenta de que así era. Toma una foto, durará más. Su sonrisa parecía particularmente brillante y con eso, dejó caer el martini justo delante de mí y luego se giró para hacer otra cosa. De acuerdo, me vinieron a la mente numerosos pensamientos sobre qué palabras debería decir. ¿Y tú quién eres? Usted es extraño. ¿De verdad debería hacerlo?
Algunos eran insulsos, otros iban directos al grano, algunos eran ingeniosos, incluso contemplé desbloquear mi conciencia recientemente sellada, pero finalmente decidí no hacerlo. Y así, pronuncié una sola palabra compuesta de 2 letras como respuesta. Luego tomé el vaso y lo bebí todo de un solo trago. Sabía suave. Supongo que eres el responsable de lo que pasó hace unos minutos. Preguntó mientras colocaba botellas de alcohol en diferentes lugares del gabinete. ¿Estás hablando de la aparición de las plantas o de su desaparición? Sí. Colocando otra botella en su lugar, respondió sin darse la vuelta. No hay muchos seres en el multiverso que puedan alterar la realidad. Haré una suposición descabellada y asumiré que eres uno de ellos. No respondí. Simplemente la miré con los ojos entrecerrados. ¿No te dije que podías tomar una foto? Dijo mientras giraba ligeramente su cintura para mirarme. A lo que negué con la cabeza. Estoy bien, espero no resultar ofensivo, pero es raro que encuentre algo bastante interesante. En ese momento, la pantalla de televisión cercana cambió repentinamente y mostró estática. Oh. Parece que están listos, dijo mientras volvía su atención a la televisión. Al momento siguiente, una imagen reemplazó la estática en la pantalla. Era la imagen de un hombre de pelo verde con piel blanca como la tiza, labios rojos sangre y una sonrisa loca en su rostro. Se golpeó la cabeza con los dedos 2 veces. ¿Damas y caballeros me extrañan? Al ver a la persona aparecer en la pantalla, mi rostro de repente se arrugó con una sensación de disgusto y molestia. Bueno, que sean 2. El Joker en la pantalla se alejó de la cámara. Interrumpimos el caos programado habitualmente para traerles este anuncio importante. Pronunció mientras sacaba un cuchillo con un movimiento de muñeca, luego apartó la cámara para mostrar otras 6 figuras. Capítulo 94: Muerte del Infinito. En el momento en que la cara del Joker apareció en la TV, mi cara se arrugó para revelar un disgusto extremo. Las oleadas de emociones negativas previamente controlables en toda la ciudad se multiplicaron casi 100 veces en un instante. Esto no fue una exageración. El payaso tuvo un efecto muy negativo en los ciudadanos de esta ciudad. Interrumpimos el caos programado habitualmente para traerles este anuncio importante. Pronunció mientras sacaba un cuchillo con un movimiento de muñeca, luego apartó la cámara para mostrar otras 6 figuras. De la Liga de la Injusticia, jajajaja. Somos responsables de los ataques a vuestras ciudades. Si queréis salvarlas, se necesita un rescate de $10.000 millones americanos. Se han enviado instrucciones de entrega a las Naciones Unidas. El conde Vértigo estaba en medio del grupo. Su rostro mostraba una sonrisa inteligente. No hay límite de tiempo, pero cuanto más esperen sus gobiernos. Esas fueron sus últimas palabras antes de que la cámara volviera a mirar al camarógrafo de rostro pálido. Cuanto más tengamos nuestros pequeños Yalis. El payaso se rió locamente antes de estallar en carcajadas. Jajajajajajajajaja. Su rostro se acercó a la cámara antes de que se cortara la conexión. Todo lo que quedó fue estática en la pantalla del televisor. Estos chicos nunca aprenden, ¿verdad? Pensé para mis adentros. Esta parte de la trama le resultaba demasiado familiar. La última vez que vi al equipo fue en Vialia. En el corto mes que pasó, me perdí muchas cosas. El viaje al Amazonas, donde los proteges lucharon contra Brain y su ejército de animales mejorados con veneno cobra, fue uno de ellos. Esta fue la continuación de ese episodio, la revelación de la Liga de la Injusticia, donde utilizaron estructuras vegetales mezcladas con una variante del veneno de cobra para atacar ciudades de todo el mundo, amenazando a las Naciones Unidas con pagar un rescate si querían que se detuvieran. Todos y cada uno de ellos jugaron un papel vital en esto. El Joker incluido. Solo se suponía que Joker estaba muerto, me aseguré de eso y, sin embargo, allí estaba él, literalmente riéndose de mí a través de la pantalla. Corrígeme si me equivoco, pero no lo mataste. El camarero me preguntó con expresión curiosa. No me mires así, el video está en toda la web. La miré con las cejas entrecerradas antes de responder, encogiéndome de hombros. Gotham es un lugar oscuro. Aparté un poco el vaso y le hice un gesto para que lo volviera a llenar. Esta ciudad es un infierno, o para ser más precisos, tiene un agujero que conduce al infierno. Aquí suceden muchas cosas raras. La resurrección del mayor loco y asesino en masa del mundo no es inusual, y mucho menos imposible. A pesar de mi voz monótona, una pequeña sonrisa apareció en mis labios. Pero con respecto a la muerte y el renacimiento, nadie debería tener más voz que el representante del concepto mismo, ¿no estás de acuerdo? Como esperaba, cuando robé el poder de los dioses, la atención llegaría a su debido tiempo. Y aquí estaba. En la ciudad más corrupta del planeta, curiosamente, trabaja como bartender. Mis palabras hicieron que la sonrisa en su rostro se ampliara. Ella no respondió a mi pregunta. Ambos sirvieron otro trago en el vaso. Al principio no pareció reconocerme. Como dije, tenía muchas cosas en la cabeza. Oh.
Entonces, ¿qué lo delató? La etiqueta con el nombre. Ella se rió entre dientes y comentó. No parece sorprendido. No, no lo soy, pero tengo curiosidad por saber qué lleva a Death of the Endless a la peor ciudad de Nueva Jersey. Una piedra lanzada creará numerosas ondas y siempre habrá gente que vendrá a comprobarlo. Ver. ¿Qué acabo de decir? Ella no había terminado todavía, pero apoyó el trasero en el taburete y continuó. Además, en una ciudad que tiene la mayor proporción de muertes, ¿no debería justificarse mi presencia? ¿Entonces eres el primero? Extraño, por lo general, los Malfra son los primeros en llegar a la escena antes de que aparezcan los jefes cósmicos. Con lo que has hecho a partir de ahora no habrá patatas fritas pequeñas, solo pequeñas y grandes. Ella tenía razón. Incluso los más pequeños a partir de ahora serían capaces de vencer al actual Superman en el autismo. Ok, entonces, como uno de los jefes más grandes que existen, ¿cuál es tu opinión aquí? ¿A mí? Se sirvió un vaso, sonrió pensativamente y tomó un sorbo. No estoy seguro, probablemente para ver cómo se desarrolla el caos. Si había algo digno de mención que pude entender de la frase, fue el hecho de que ella no se iría pronto. Aunque estoy bastante interesado en ti y así, ella fijó sus ojos, oscuros como la noche, en mí con una mirada que me resultaba muy familiar. Uno de diversión e interés genuino. La voz suave, seductora e incluso un poco inocente sonó en el edificio, pero en ese momento éramos las únicas dos personas que quedaban. En algún momento, las escasas personas del establecimiento habían utilizado la salida para retomar sus diversas vidas. Un extraño silencio nos envolvió y duró varios segundos. Hasta lo rompí. Veo al mirar su pálida piel blanca, tan pálida que parecía poco saludable pero sin imperfecciones, y sus brillantes ojos oscuros, mi respuesta fue lo más apática posible. ¿Eso es todo? Ella levantó una ceja con evidente sorpresa. ¿Qué esperabas? Pregunté retóricamente. Esperaba más reacción de tu parte, eso es seguro. Oh, bueno, supongo que era demasiado bueno para ser verdad que simplemente pasabas por allí. Respondí sin mucha emoción. Tu interés, sin embargo, está un poco equivocado, dudo que pueda interesarte de alguna manera. Jejejeje. Su dulce risa llegó a mis oídos. Cariño, soy la muerte. Cuando existió el primer ser vivo, yo estuve allí, y cuando muera el último ser vivo, también estaré allí, pero cuando tú viniste a este mundo, no era consciente. Puedo dar vida y también puedo tomarlo, pero ella hizo girar la bebida en el vaso. Mi autoridad como muerte misma no tiene ningún efecto sobre ti, a diferencia de casi todo lo demás. No puedo matarte con un pensamiento, aunque quisiera. Didi había vivido mucho, mucho tiempo, había visto todo lo que este universo y el multiverso tenían para ofrecer y algo más. Sin embargo, esto lo que tenía delante era algo muy intrigante. ¿Equivocados? No lo creo, y ellos tampoco. Con esa sonrisa todavía plasmada en sus labios oscuros, levantó un vaso lleno de alcohol y dijo: Mira, no estoy seguro de que ni siquiera te des cuenta de lo especial que eres, todavía tan especial que un grupo de individuos poderosos tuvo que sellar tus recuerdos para frenar tus posibles acciones, todo porque no había manera de poner un final seguro a tu vida. Sus palabras me congelaron y mis ojos se entrecerraron para formar una mirada penetrante. Ella no pareció notar mi expresión y continuó. ¿Y si crees que un alma de más allá del muro de la fuente, sin conexión con la fuente misma, no es suficiente para atraer su atención, entonces eres tú quien está equivocado? Golpeé con los dedos el mostrador. Perdóname, pero todavía no veo cómo su interés es mi problema. No es necesario que lo veas, ella respondió, su tono se volvió moderadamente suave. Te lo mostrarán, el multiverso tiene muchos establecimientos, habrá quienes quieran unirse a ti, quienes quieran utilizarte y quienes deseen descubrir qué es tan especial acerca de ti. Y entonces, ella se inclinó hacia adelante. Te ofrecerán una invitación para unirte a ellos, algunos no te lo pedirán muy amablemente, las diferentes fuerzas son numerosas, puedes unirte a una y convertirte en un objetivo para el resto, o unirte a ninguna y convertirte en un objetivo para todos. ¿Lo entiendes ahora? Tú, querida, tienes la respuesta, una respuesta a una pregunta que tanto quieren saber, una pregunta que ha impulsado a muchos a viajar hasta el borde del universo, pero que fracasa miserablemente y es olvidada con el paso del tiempo. ¿Qué está al otro lado de ese muro? Solo soy el primero, el resto probablemente no será tan hablador como yo, terminó con una sonrisa. Entonces estás en un montón de problemas. Me lo imaginé, gracias por señalarlo. Respondí con indiferencia y me volví hacia la televisión estática. Reproducción, pronuncié mientras miraba la televisión. La pantalla estática desapareció y el video retrocedió como si lo hubieran rebobinado antes de detenerse firmemente en la imagen del propio Joker. ¿Te parecen interesantes sus intentos?, preguntó la camarera con la barbilla apoyada en la palma. No, realmente no, respondí suavemente. Al centrar mis ojos en la pantalla, mi visión se alteró y todo lo que podía ver cambió rápidamente.
La imagen exterior del Joker había desaparecido, lo que quedó fue un desorden caótico y roto de color amarillo oscuro que tomó forma humana. Esta era el alma del payaso loco. Tengo interés en saber cómo sigue vivo a pesar de que hace sus cenizas hasta convertirlas en cenizas. Examinando la vista ante mí con el mayor escrutinio, pronto encontré exactamente lo que estaba buscando. Ya veo otro clon. El Joker que había aparecido en la televisión no era real, solo un trozo del ex de ADN regenerado había sido obtenido del Joker. A diferencia de Superboy con linaje kryptoniano que tardó 16 semanas en crecer, The Joker era mucho más simple. En menos de 48 horas, el payaso loco había renacido. ¡Puaj! Puse mi palma sobre mi cabeza y gemí levemente. La reaparición de Joker había provocado un aumento de energía negativa. Miré la foto del payaso sonriente, deseará seguir muerto. Y así, me puse de pie, obviamente preparándome para irme. ¡Guau! Al verme levantarme, exclamó con ojos brillantes. Chico duro, ¿no? Sabiendo que tantos seres poderosos venían por él, alguien más habría mostrado aunque sea un poco de miedo. Desde que di ese paso hace un momento he sentido muchas cosas, el miedo no es una de ellas. Estaba siendo honesto, no sentí el más mínimo miedo por lo que pudiera pasar. Sinceramente, estaba un poco emocionado. Interesante, ¿por qué no hacemos un trato? Dijo mientras se lamía los labios y decía en tono burlón. Es realmente simple, te vuelves mío y prometo cuidarte muy bien. Oferta generosa, pero creo que la pasaré. Ella levantó una ceja. ¿No quieres saber quién es el responsable de lo que te pasó? Sí, pero algo me dice que no me lo dirás aunque te lo pregunte. Esas fueron mis últimas palabras antes de darme la vuelta y caminar hacia la salida. Ella no hizo nada para detenerme, solo me vio partir con esos ojos oscuros que parecían estar llenos de una noche interminable. Jejejeje. Las cosas se van a poner interesantes. Sinceramente, no podía esperar a ver el programa. Su curiosidad por esta extraña anomalía estaba aumentando a un ritmo exponencial. Las fuerzas se estaban agitando y pronto sería testigo de una batalla emocionante. El Panteón ciertamente ofrecerá un buen espectáculo y el nuevo dios abrió un agujero hacia el multiverso oscuro. Me pregunto cómo se sentirá cuando se dé cuenta. Patreon.com/Future 805. Capítulo 95. Las furias de Darkseid. Abriendo la puerta, Amari salió del bar de Finnegan con una mirada impasible. En el momento en que cruzó la salida, deseó que su ropa cambiara de forma respecto a lo que parecía originalmente. Al verse vistiendo pantalones negros casuales, mangas largas arremangadas que acentuaban su figura masculina con los primeros 3 botones desabrochados, Amari sintió una sensación de comodidad y satisfacción invadirlo. Extraño. Dijo para sus adentros, pensando momentáneamente. Esto era algo más que no había sucedido antes. Sintiendo el gusto familiar por lo que se ponía, sus pensamientos no pudieron evitar divagar. Desafortunadamente, esta vez no hubo recuerdos retrospectivos. Parece que esto no era digno de un flashback. No importa, pronunció antes de levantar la cabeza para mirar al cielo. El cielo de Gotham estaba relativamente bien, sin duda está oscuro para esta hora del día en otros lugares, pero aquí es relativamente normal. Mierda. Ese monstruo ha vuelto. La exclamación llegó a sus oídos, provocando que se moviera levemente. El que lo dijo no estaba cerca. Pensé que estaba muerto. ¿El Joker? Seamos realistas, los monstruos como él son los que viven más tiempo. Amari no pudo evitar asentir ante ese último. Quien dijo eso acababa de pronunciar una verdad universal válida, al menos en este universo, todo era cierto. Se paró en la acera mirando pasar a la gente, no se movió, no cambió el color de sus ojos, pero su visión había cambiado para ver el mundo con nuevos colores. Los colores del espectro emocional, para ser exactos. Verde azulado. La representación en color de la emoción conocida como tristeza y desesperación. Todos los transeúntes exudaban el mismo color en ese momento, más del 90% de ellos estaban llenos del color verde azulado. Para ser un payaso que se supone que debe hacer reír a la gente, seguro que es impopular. Se tomó un momento para examinar sus cambios emocionales antes de poner su mente en otra parte. Tú, querida, ten la respuesta, una respuesta a una pregunta que tanto desean saber. La frase volvió a caer en los oídos de Amari. Yo y los dos, murmuró en voz baja. Para ser honesto, no esperaba encontrarse con la muerte hoy, y mucho menos en las circunstancias en las que lo hicieron. Por lo que parece, ella había estado aquí por un tiempo. Honestamente, estaba más allá de su comprensión. Como la personificación literal de la muerte, tendría tiempo libre para dejar sus deberes como fuerza multiversal y trabajar como barman. ¿Estuvo esperando allí todo este tiempo durante el último mes? ¿O sintió su llegada y actuó como camarero?
¿Usó sus habilidades para atraerlo hacia la barra, o fue una coincidencia que él estuviera experimentando flashbacks de memoria y simplemente estaba pasando por allí? Con todas las cosas en su mente y el hecho de que su conciencia estaba sellada, probablemente ni siquiera se daría cuenta si ella lo hiciera. Después de todo, ella era una fuerza sobrenatural. Ella estuvo aquí y no parecía que fuera a irse pronto. El punto es que si ella estuviera aquí, otros también lo estarían. Un mes fue suficiente para que incluso los más lentos llegaran a la Tierra. Numerosas fuerzas cósmicas con un poder extraordinario y posiblemente intenciones hostiles. Lo más probable es que el pequeño planeta Tierra se convierta en un campo de batalla de nivel superior. Dios, pobre Clark Amari de repente se sintió mal por el chico con la atención que había atraído. Lo más probable es que la Liga de la Justicia tuviera que lidiar con enemigos para los que no estaban hechos. Definitivamente serían golpeados brutalmente, las posibilidades de muerte entre sus filas eran más que probables. Todo para defender la Tierra contra las acciones desenfrenadas de enemigos con los que no pidieron luchar. La gente moriría. Es curioso, casi le importaba. El ceño fruncido en su rostro era particularmente frecuente. No estaba bromeando, casi se sentía un poco mal por ellos. La muerte tenía razón, estaban llegando y Amari sabía lo que querían. Para descubrir cómo exactamente atravesó el muro fuente hacia su multiverso las figuras poderosas, dioses muertos y seres cósmicos que se aventuraron hasta el borde del multiverso tratando de atravesar el muro de la fuente y que finalmente fracasaron fueron numerosos. Sus cuerpos, grabados para siempre como estatuas en la pared, sirvieron como prueba de que penetrarla era casi imposible. Sinceramente, quería saberlo tanto como ellos. Pero aunque quisiera, no podría darles la respuesta que buscan y lo más probable es que intentaran capturarlo para obtener esa respuesta. Interiormente, se preguntaba cómo habrían sido las cosas hoy si ella no hubiera estado tan tranquila. Quizás ya habría estallado una batalla y toda Gotham quedaría reducida a escombros. En cuanto a su interés, mucha gente ahora estaba interesada en él. Quizás Lucifer pasaría a visitarlo algún día de estos. No sirve de nada pensar en eso ahora. Amari sacudió la cabeza para deshacerse de esos pensamientos confusos. Sus ojos vagaron entre la escasa multitud antes de girar hacia la izquierda y comenzar a caminar. Sin embargo, las cosas ciertamente no serán pacíficas. Debería avisar a la Liga. Mientras tanto, mientras se alejaba, un tubo de boom se abrió de repente en un edificio alto en la distancia. El portal naranja emitió un brillo brillante cuando el sonido de pasos cayó en la atmósfera. Luces blancas destellaron. Antes de tomar la forma de figuras humanas, los rayos de luz se materializaron para formar varias figuras femeninas, cada una de ellas vestida con atuendos llamativos. Los escáneres indican que el nuevo dios está cerca, dijo Gilotina mientras sostenía una caja madre en miniatura en su mano. Ya no necesitamos la Motherbox, está a nuestro alcance. Aureli se quedó con los ojos penetrantes y las cejas entrecerradas. Ella podía sentirlo. Ella no fue la única. Tan pronto como el tubo del boom desapareció, cada uno de ellos fijó con precisión su objetivo. ¿Ese es él? Barda, parada detrás de Aureli, tenía los ojos muy abiertos. Ese poder, sintiendo los horribles niveles de energía escondidos dentro de ese cuerpo. No pudo evitar tragar cuando sus ojos se fijaron en la figura que se alejaba en la distancia. Ustedes también lo sienten, hermanas. Eran nuevos dioses de Apocalipsis, con sentidos miles de veces mayores de lo que cualquier humano podría imaginar. Nadie habló, nadie se movió. Fue entonces aterrador. ¿No se supone que es un nuevo dios reciente? ¿Importa? Stompa respondió a la pregunta de la Sina. Sus ojos brillaban con una fuerte intención de batalla. Resistiendo fuertemente el impulso de bajar allí ahora mismo y decapitar al hombre, esperó a que Aureli diera la señal. Solo que Aureli no pronunció una palabra, solo vía el objetivo continuar alejándose con el ceño fruncido grabado en su rostro. Aureli, ¿a qué estamos esperando? La Sina giró su cabeza hacia su líder y preguntó. Él es fuerte, demasiado fuerte. Aureli respondió sin volver la cabeza. ¿Qué importa eso? ¿Cuándo las furias alguna vez hemos tenido miedo de una pelea? Lord Darkseid nos ordenó capturar al nuevo dios y traerlo de regreso a Apocalipsis. Aureli frunció aún más el ceño hacia Gilotina, sintiéndose bastante disgustada de que le hablaran de esa manera. Si realmente buscas tanto la muerte, entonces mi invitado baja allí y captúralo. Juro no atribuirme el mérito de tus destacados esfuerzos. Su tono era sencillo y su voz indiferente, pero la burla interior estaba prácticamente desnuda. El rostro de Gilotina se puso feo. ¿Entonces qué hacemos, Aureli? No podemos desobedecer las instrucciones de nuestro Señor. Un destino peor que la muerte es lo que nos espera si lo hacemos. La Sina intervino antes de que Gilotina pudiera replicar. Tenía razón y todos lo sabían. Nunca dije que desobedeceríamos nuestras órdenes, dijo sin expresión. ¿TCH nada?
Al ver que se estaba alejando y que el oponente aún no había actuado, Amari chasqueó la lengua sin poder hablar. Su cuerpo se detuvo y giró su rostro hacia la izquierda, revelando su perfil lateral. Sin embargo, su visión capturó con precisión a sus acosadores. Eran mujeres, 6 en total, cada uno estaba vestido con un uniforme de batalla y poseía rasgos particularmente notables. Los primeros 4 fueron bastante atractivos, los 2 últimos, sin embargo, no lo fueron. Una parecía una mujer musculosa y la otra estaba agachada a 4 patas y tenía la expresión de un animal salvaje en sus rasgos deformes. Las furias de Darkseid. Con una sola mirada, pudo adivinar sus identidades de inmediato. Hablad del diablo y aparecerá o aparecerán en este caso. Parece que Garadido de DC fue la primera persona en venir, solo que él no vino él mismo sino que envió emisarios. De repente, Amari tuvo la sensación de haber sido subestimada. ¿6 mujeres lo menospreciaron tanto? Ni siquiera eran del nuevo dios con habilidades especiales, solo el paquete estándar de mejora física integral. Sin rayos omega, sin relámpagos, sin velocidad extrema, sin ira te hace más fuerte, eran como Steppenwolf pensó que se habían acabado todas las patatas fritas. Eso era prácticamente una bofetada en la cara a Superman, que hizo todo lo posible, podría derrotar a estos tipos siempre y cuando no hubiera kriptonita en la ecuación. Él los vio y ellos también lo vieron a él. Todos en el otro lado sintieron un escalofrío recorrer sus espinas en el momento en que entraron en contacto con ese ojo. Sus cuerpos se tensaron como flechas en un arco, esperando entrar en acción tan pronto como el enemigo hiciera el primer movimiento. TCH aburrido. Al ver que no iban a atacar, Amari perdió el interés, volvió la mirada a su dirección original. Y después de dar un paso, el espacio a su alrededor se distorsionó y al momento siguiente, desapareció. Todo lo que quedó fueron 6 figuras femeninas paradas en el techo con expresiones desagradables. Él se fue, pronunció Gran Barda. Puedo ver eso. Aureli respiró hondo. Ese enfrentamiento, que duró apenas 3 segundos, fue bastante aterrador si era honesta consigo misma. Esa presión, esa aura, ella solo había sentido eso del gobernante de Apocalipsis, el mismo Darkseid. Por supuesto, ella no pronunciaría esas palabras incluso si estuviera a punto de ser asesinada. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Gilotina preguntó sin expresión. Información. La respuesta fue una sola palabra. No sabemos nada sobre él, quién es o qué puede hacer. Luchar contra un enemigo del que no sabemos nada, especialmente uno que intrigante, es probable que nuestra misión fracase. Además, él no es nuestro único objetivo, dijo Aureli antes de darse la vuelta y alejarse. Las furias le cedieron el paso. Veo eso, dijo Gilotina con un brillo en los ojos. Mientras tanto, la Liga de la Justicia o lo que quedaba de ellos se extendieron por todo el mundo, haciendo todo lo posible por contener las criaturas vegetales que se estaban extendiendo con toda su fuerza. Francia, París. 2 de octubre, 1:55. Martian Manhunter llevó a Aquaman a la Torre Eiffel, donde este último usó su fuerza extrema para separar las enredaderas, abriendo espacio para J-On, quien se movió a través de las plantas usando el cambio de densidad para salvar a los turistas visitantes atrapados en ellas. Taipei. 2 de octubre, 7:56. El nuevo Flash, llegado de otra tierra, trabajó junto con un héroe desconocido con un arma especial tridente para resolver los problemas de una planta química. Lástima, el lugar fue destruido, lo que provoca la propagación de peligrosas toxinas radiactivas a la atmósfera. Sin el Capitán Átomo, solo podrían retirarse ante el envenenamiento. Ciudad Estrella. Green Arrow, Red Arrow y Guy Gardner trabajaron juntos para salvar a los ciudadanos en el puente de las plantas que brotaron del agua. Pobres héroes. Joker observó las constantes luchas de la Liga de la Justicia a través de los globos de seguimiento y puso cara larga. Nada de lo que hacen parece ser suficiente. Jajajaja. Se rió siniestramente mientras movía sus manos hacia arriba y hacia abajo mientras retorcía sus dedos en movimientos de titiritero. Muy impresionante. Poison Ivy, que estaba tumbada junto a su planta, le dijo al Joker con una sonrisa en su rostro. Cómo se hacen malabares simultáneamente con múltiples escenarios. La mente del Joker estaba conectada con las criaturas vegetales mientras Atomic Skull y Botan impulsaban la planta, y Poison Ivy se quedaba para comunicarse con ella. The Joker tenía un papel mucho más importante pero agotador que cumplir. Al menos sería agotador y casi imposible de lograr para cualquier otra persona. Estaba controlando las acciones de cada ataque a plantas en diferentes ciudades al mismo tiempo. He tenido práctica. Se volvió hacia Ivy, moviendo las manos sin siquiera mirar, y respondió con una sonrisa loca. Haciendo malabarismos con mis múltiples personalidades. Jajajaja. Se rió sin sentido mientras continuaba operando. En ese momento, la expresión de Ivy cambió. Tenemos intrusos, dijo mientras se levantaba de su planta. No lo están manejando los demás. 2 lograron colarse a otro Humanoid. Ven conmigo, continúa tu caos. Y con eso,
Poison Ivy se fue con otro Humanad que llevaba una pistola láser a su alcance. Claro, puedes contar conmigo, ser payaso, respondió sin mirar atrás mirando los orbes, se rió una vez más, aparentemente incapaz de controlar su risa. Con todo este poder a mi alcance, algunos podrían llamarme un fanático del control. Se inclinó más para ver a su Batsie favorito volando en su backyard, haciendo que sus labios rojos sangre se ensancharan aún más. O simplemente un bicho raro. Cualquiera de los dos me funciona, jajajajajeje. Y así, controló la planta para aplastar el backyard volador, lo que obligó a Batman a expulsarse. Jajajajaja, creo que nunca me había divertido tanto al manipular las criaturas vegetales. Joker se sintió increíblemente vivo. Como un titiritero que manipula títeres poderosos para hacer su incipiente, parecía encantado. Y así, con gran angustia, unos segundos después, el payaso loco se dio cuenta de que la velocidad de reacción de sus títeres estaba disminuyendo exponencialmente. El Joker estaba confundido al principio, solo para descubrir que las plantas ya no estaban activadas para respaldar su manipulación. Oye, Skull. ¿Qué está pasando ahí atrás? Se supone que tú estás alimentando él. Su voz se congeló, evidentemente mostrando lo sorprendido que estaba al ver a alguien que no era parte de su equipo parado junto a Atomic Skull. Su expresión indiferente llevaba dos ojos fríos que estaban fijos en él con intención asesina. No estaba de humor cuando te maté la última vez, pero ahora Amari volvió su mirada hacia el horrorizado cráneo atómico que parecía estar congelado en el tiempo. Oh, por cierto, tu original te envía sus saludos desde más allá de la tumba, pero no te preocupes, pronto te unirás a él. Capítulo 96. Joker conoce al Joker. ¿Original? El rostro de Joker se arrugó con un evidente disgusto emergiendo. ¿Qué diablos quiso decir este chico nuevo con su original? ¿Era él? ¿Joker, el príncipe payaso del crimen, es falso? Aparentemente, el príncipe payaso de Gotham desconocía las circunstancias de su resurrección, ni se molestó en que le importaran. Después de todo, él era el Joker, ¿por qué le importaría analizar asuntos tan insignificantes? Hubo muchas circunstancias en las que supuestamente murió ante la vista del público. Su vida tenaz era otra razón por la que era tan temido a pesar de no ser más que un simple mortal. Justo cuando estaba a punto de empezar a gritar sus dudas, su expresión cambió del disgusto a las dudas y, finalmente, a la sorpresa. ¿Eres tú? Apuntando con el dedo hacia adelante, los ojos del Joker se iluminaron como bombillas y una especie de emoción apareció en sus rasgos. Tú eres quien me mató en la televisión en vivo. Realmente un loco. Amari no tenía ninguna duda, incluso el clon era así de neurótico. El Joker apareció de repente con una sonrisa brillante, soltó algunas risas espeluznantes y sacó el cuchillo de su bolsillo. Así que me conoces, jajajaja, es bueno saberlo, pensé que eras un vagabundo que me confundió con otra persona. En ese caso, tendría que presentarme adecuadamente al señor aquí presente y hacerle saber quién soy y justo lo que hago porque. Acercó la lengua y lamió la hoja, luego camina hacia adelante sin una pizca de miedo. Soy único. Estoy seguro que eres Amari, respondió con indiferencia. Tu original decía algo similar a las primeras líneas. Al escuchar la palabra original nuevamente, la cara feliz de Joker se desmoronó instantáneamente, sus ojos se entrecerraron para formar una mirada amenazadora, y su cara sonriente se convirtió en una siniestra sonrisa de satisfacción. Supongo que aún no lo entiendes. Y así, el Joker levantó su mano derecha en el aire y comenzó a mover sus dedos como si estuviera tocando teclados imaginarios. Las vidas quietas alrededor del monasterio comenzaron a salir de su estado de reposo. Yo soy el original, ajajajajajaja. Estallido. Los árboles altos fueron destrozados cuando numerosas enredaderas los atravesaron en busca de sus presas. Brotó del suelo y corrió hacia The Boy Wonder bajo el control de Poison Ivy. Robin corrió tan rápido como sus piernas acrobáticas le permitieron, mostrando una destreza y delicadeza excepcionales, se balanceó de rama en rama de árbol, apenas logrando escapar a la siguiente antes de que la primera se hiciera añicos. Realizando una voltereta hacia atrás, una vez más evadió un golpe fatal. Sin embargo, su aterrizaje no fue nada bonito. El otrora exquisito disfraz ahora estaba mojado y embarrado por todas partes mientras rodaba por el pantano en una patética exhibición para proteger su vida. Se levantó del suelo, se agachó en una postura de descansar sobre una rodilla mientras respiraba profundamente. El sitio de docenas de enredaderas que aparecieron ante él hizo que su cuero cabelludo se adormeciera. En ese momento, sin embargo, todos fueron destrozados debido a la influencia de la fuerza telequinética. Como resultado, líquidos de color verde claro se derramaron por todas partes. Miss Martian apareció envuelta en una capa. Robin, ella ha hecho contacto. Al escuchar la voz de Megan a través del enlace mental, Robin se sorprendió. ¿Quién? ¿Artemisa o Supergirl? Ni Robin levantó la cabeza para ver al resto del equipo cautivo en una jaula mágica por Botan y los otros miembros de la Liga de la Injusticia.
Se dirigían hacia el monasterio en ese momento, la avionave que antes había sido arrastrada hasta el fondo del pantano apareció de repente, desequilibrando al hechicero Botan. La jaula creada por magia se deshizo instantáneamente y los rehenes cayeron del aire al igual que el conde Vértigo, que estaba parado encima de ella. Afortunadamente, no cayó y murió, ya que fue rescatado por el Black Adam volador. Sin embargo, Werner no pareció apreciarlo. Yo no detén a esos delincuentes. Botan aterrizó en la parte del pantano con aguas más profundas. Superboy, Aqualad y el lobo que Conner había adoptado como mascota en su misión al Amazonas tenían físicos relativamente fuertes y aterrizaron ilesos en las profundidades menos profundas. Wally y Artemis no lo hicieron. Afortunadamente, además de Megan, ahora tenían otro miembro que podía volar. Al ver caer a sus compañeros de equipo, Kara, que a diferencia de Superboy, podía levitar en el aire, agarró a sus compañeros que caían, impidiéndoles romper algo al aterrizar. ¿Están todos bien? Kara preguntó con preocupación a través del enlace mental. Superboy no respondió. Tan pronto como levantó la cabeza, el otro Humanar armado se paró frente a él y su lobo mascota, armado con un desintegrador. Instantáneamente le recordó su desagradable encuentro en el Amazonas con esos gorilas telepáticos. Odio a los monos. Y así, el clon kryptoniano cargó hacia su oponente para comenzar la batalla. Artemis y Aqualad que estaban desarmados se enfrentaron a Poison Ivy, mientras que Supergirl y Kifla se volvieron hacia Count Vertigo y Black Adam. Una amarga batalla estaba a punto de comenzar. Sin embargo, la pelea aún no había comenzado cuando el siguiente curso de eventos hizo que todos se congelaran en el lugar. Romper. El sonido del vidrio rompiéndose no fue notorio en medio del caos, pero la sombra negra que se acercaba hacia ellos desde el monasterio rápidamente apareció en su visión. Botan acababa de salir del agua con una expresión fea al momento siguiente, su rostro cambió drásticamente ya que tuvo que agacharse hacia adentro para evitar lo que se acercaba rápidamente hacia él. ¡Bam! El objeto negro se estrelló contra el agua y rebotó hacia adelante como una piedra que salta. Rebotó de nuevo, 2 veces más antes de hacer contacto constante con el suelo poco profundo del pantano y rodar varias veces. ¡Ar! El doloroso grito fue suficiente para hacer que todos dejaran de actuar. Ya sea Aqualad o Poison Ivy, héroe compañero o supervillano. Los ojos de Robin se abrieron especialmente al reconocer que era esa sombra negra. Con la mitad de su cuerpo sumergido en el agua del pantano, el comodín yacía inmóvil en el suelo en medio de los dos lados. Su garganta chirrió fuertemente como un cerdo a punto de ser sacrificado, mientras un dolor nunca antes experimentado asaltaba su sistema nervioso. Todo su cuerpo parecía destrozado hasta el extremo, aparte del área del cuello hacia arriba, todo lo demás parecía terriblemente mal. Sus brazos y piernas estaban torcidos en posiciones que ningún hombre jamás podría imaginar que podrían alcanzar sus huesos. Al mirar el cuerpo inerte, parecía un espagueti humano. Yo creo que me voy a enfermar. El estado de ánimo horrorizado fue instantáneamente arruinado por Kiflas, quien usó su mano para cubrirse la boca, tratando desesperadamente de contener las ganas de vomitar. Al final, todavía no pudo contenerse y vomitó en el pantano. Las chicas no se veían mejor cuando el estómago de Artemis se revolvió al ver lo que vio. ¿Qué demonios? Robin exclamó asustada mientras retrocedía varios pasos. ¿Quién? ¿Quién hizo esto? El conde Vértigo estaba igualmente asustado y gritó en voz alta con indignación, sus ojos mirando en todas direcciones. Una grieta se abrió en el espacio, a cierta distancia. Un zapato atravesó el vacío, seguido de un muslo, luego un cuerpo. Cabello largo y oscuro, ojos azules brillantes, la grieta espacial se cerró detrás de él mientras respondía, revelando su figura completa. Espero que no te importe por cierto, el pobre Albert no podrá asistir a esta reunión. Sus palabras cayeron y luego. ¡Boom! La instalación de la planta explotó instantáneamente junto con todo lo que había en ella. Cráneo. Al mirar el monasterio que fue destruido, el conde Vértigo gritó: el Joker estaba aquí, pero Atomic Skull todavía estaba dentro del edificio. Al instante entendió lo que Amari quería decir con Albert no podrá asistir. Mi bebé. Poison Ivy chilló al ver a su criatura vegetal arder en llamas. Fijó su mirada en Amari con ojos llenos de resentimiento, odio e intenciones asesinas. Ga. Se agachó ligeramente, levantó las manos y las empujó hacia adelante. Enredaderas de plantas gigantes se extendían desde el pantano debajo de ella, corriendo hacia su nuevo objetivo con una fuerza increíble. Cuidado, Robin exclamó en voz alta. Al observar el ataque que se dirigía hacia él, Amari no movió un músculo. Detener. Efectivamente, las plantas atacantes que avanzaban con gran impulso se detuvieron a medio metro de su figura. No parecía haber encontrado ningún tipo de resistencia, ni tuvo dificultades para seguir avanzando, simplemente se detuvo.
Los ojos de Poison Ivy se abrieron en estado de shock. ¿Qué has hecho? Ella gritó confundida, sus plantas no le respondían. Atarla. Deseó interiormente sin pronunciar una palabra. Sucedió entonces, todo el pantano se sacudió levemente como si se encontrara con un leve terremoto. Después de lo cual, docenas de plantas gigantes emergieron de todas direcciones, cada una de ellas dirigiéndose hacia la misma dirección. No. Pamela fue tomada con la guardia baja antes de que pudiera reaccionar, las mismas plantas que controlaba la envolvieron fuertemente sin ningún margen de maniobra. Detente ahora, te lo ordeno. Al sentir las enredaderas envolviendo su cuerpo con fuerza, la hiedra venenosa se sintió asfixiada. Ella no podía entender lo que estaba pasando, por qué sus bebés la traicionaban. El Aqualad dio un paso atrás y pronunció en el enlace mental. Sí, no te jodas, Sherlock. Wally pronunció con los dientes apretados. ¿Qué diablos está haciendo aquí? Me gana. Tú, al ver a Poison Ivy envolverse en sus propias plantas, el conde Vértigo se mostró solemne sin precedentes. He oído hablar de ti, el desviado de Gassen. Al escuchar el título que le dieron, Amari se quedó un poco sin palabras. Levantó una ceja mientras examinaba al conde con un poco de escrutinio. Cierto, lo siento, pero no puedo decir lo mismo. Sus palabras hicieron que la expresión de Vértigo se volviera fea. Esto fue simplemente un insulto disfrazado. Werner Vértigo sintió ganas de explotar. Como miembro de la familia real de Blatava y un infame supervillano, nunca había sido tan menospreciado. Sin embargo, Werner Vértigo tuvo que tragarse la ira por primera vez en Dios sabe cuánto tiempo. A diferencia de antes, esta situación no era la correcta y el hombre anterior a él no era un héroe. Era un extraterrestre que había matado al Joker en la televisión en vivo con un poder extremo y ninguna de las inhibiciones de otros superhéroes. Las posibilidades de que muriera esta noche por pronunciar la frase equivocada eran bastante altas. En cuanto a pensar que Black Adam sería rival para él, esos pensamientos murieron en el momento en que aparecieron. Incluso si Black Adam fuera compatible, no importaba si este desviado estaba del lado de los jóvenes héroes, entonces estaban completamente superados en número en este sentido. El conde contuvo su arrogancia, o eso creía. Planteó una pregunta, con la esperanza de saber de qué lado estaba exactamente este tipo problemático. ¿Por qué nos atacas? Nuestra lucha con la Liga de la Justicia y sus protegidos no te concierne. Callarse la boca. Los ojos azules de Amari brillaron. ¡Puaj! El cuerpo de Werner se congeló de repente. Para su horror, la realeza de Blatava se vio incapaz de moverse ni un centímetro, por mucho que lo intentara. No podía moverse, no podía hablar y sus expresiones faciales estaban congeladas. Ahora sé un buen muchacho y no me molestes, Amari pronunció con indiferencia y volvió su mirada hacia su objetivo principal. El Joker destrozado. Arto ajajajar. Al escuchar la mezcla de risas de dolor y gritos ocasionales de agonía, Amari sonrió levemente. Era bien sabido que el Joker tenía una tolerancia al dolor muy alta. El payaso durante los primeros años era el saco de boxeo de Batman, ya que Bruce golpeaba constantemente al Joker en un intento de sacarle información útil de los labios. Desafortunadamente, el Joker era tan terco como una mula psicótica. Incluso si recibió un puñetazo hasta el punto de romperle la mandíbula, todavía no lanzó un grito de dolor. La risa constante era aún más insoportable. Batman había hecho todo lo posible. Entonces, como eso no funcionó, Amari decidió hacer mucho mayores esfuerzos, amplificando sus receptores del dolor y rompiendo todos los huesos no fatales de su cuerpo. Incluso si estuviera enojado, todavía no podría dejarlo reír. Levantarse al ver que no podía hablar bajo tanto dolor, Amari alteró la realidad del payaso, devolviendo su condición física a la forma en que estaba hace medio minuto. El payaso destrozado, que parecía estar a punto de desmoronarse hace unos segundos, de repente levantó su cuerpo, que parecía perfectamente intacto, y se empujó hacia arriba fuera del pantano fangoso. ¡Ay, Dios mío! Artemis pronunció con los ojos muy abiertos. Él acaba de... Creo que sí. ¿Qué hacemos? Kaldur guardó silencio. En esta situación, realmente no sabía qué acción tomar como respuesta más adecuada. ¿Por qué tú eres un loco realmente duro? No. Poniéndose de pie, el payaso miró a Amari con una solemnidad sin precedentes, una expresión que, en sus muchos años de servicio como payaso, nunca había retratado ni una sola vez. Al ver esto, Amari sonrió. Eso es solo el comienzo. Y luego extendió la mano para lograr un efecto dramático y chasqueó los dedos. Después de lo cual, apareció un portal directamente frente a él en la tierra pantanosa. El portal amarillo brillaba con una luz intensa, emitiendo una vibra oscura y siniestra a la atmósfera. La temperatura pareció bajar varios grados. Oh, no, los ojos de Kaldur se abrieron con horror. Esta aura mortal y siniestra, esta fuerza. Amari no le hizo caso.
Retratando su voluntad, el portal de repente se iluminó intensamente, seguido de un resplandeciente resplandor amarillo, una figura se levantó lentamente desde el fondo, elevándose desde el portal. Piel blanca como la tiza, cabello verde, labios rojos sangre, esa idéntica sonrisa loca en sus labios. Joker conoce a tu original el Joker. Patreon.com/Future 805. Capítulo 97. Su alma me enferma. El bosque. Pantanoso en el pantano de Luisiana, que acababa de albergar una batalla impresionante, estaba anormalmente silencioso en ese momento. Todos no pudieron evitar dar 1 o 2 pasos hacia atrás cuando el símbolo de la runa circular apareció en el agua del pantano, brillando con un color amarillo oscuro y exudando un aura que parecía venir directamente del infierno. De hecho así fue. El símbolo de la runa brilló, formando un portal y, a través de ese portal, emergió una figura. Un aura siniestra los asaltó a todos cuando la ráfaga de aire frío, pero conflictivamente caliente, les puso la piel de gallina. ¿Qué es él? Wally miró la escena y se sintió muy asustado. ¿Este sentimiento por qué me siento así? El niño maravilla se sintió igualmente incómodo. Esto es impío. La voz de Aqualad rápidamente llamó su atención. Se volvieron hacia su líder solo para encontrarlo con una expresión extremadamente desagradable. Sé lo que es esto es magia oscura. Kaldur respiró hondo. ¿Oscuro qué? Como nuevo creyente en los misterios de la magia que anteriormente pensaba que todo en el mundo podía explicarse mediante la ciencia, la palabra magia oscura fue la que más acudió al joven velocista. No hay información sobre que Amari tenga habilidades mágicas, respondió Kaldur, con la mirada fija en la figura que acababa de aparecer desde el portal. Piel blanca como la tiza, cabello verde, labios rojos sangre, vestía un traje azul con ropa interior naranja y verde. Sus ojos verdes brillaban con el brillo de un psicópata certificado. Esto era. Joker, te presento, Joker. Esas palabras fueron suficientes para que Kaldur confirmara sus pensamientos. Los ojos de Raven se agrandaron. ¿Es ese otro Joker? No podía entender por qué Amari traería otro Joker. Además, ¿de dónde diablos salió este Joker? ¿Clon? A esto, Aqualad no respondió, pero continuó. No sé cómo lo hizo, pero puedo estar seguro por las ondas de energía que siento, que lo que acaba de abrir fue un portal al infierno. Las expresiones de todos cambiaron drásticamente, incluso la nueva Supergirl tenía conocimiento de lo que era el infierno. Tienes que estar bromeando, ¿verdad? El infierno no puede existir, simplemente no puede nunca. Antes el velocista pelirrojo había querido creer en la teoría de la reencarnación más que ahora. La idea de que el infierno existiera literalmente le ponía los pelos de punta. Sin embargo, al ver que la situación no estaba bien, a Black Adam no le importaba lo que estaba sucediendo y corrió hacia su oponente con extrema velocidad. Como ex campeón del mago Sasam y poseedor de los poderes de 6 dioses egipcios, Black Adam tenía bastante confianza en sus propias habilidades. Más importante aún, no veía mucha televisión, o habría sabido que lo que estaba a punto de hacer era un error enorme. Con movimientos que superaban lo que Kiflas podía lograr, apareció ante Amari y le lanzó un puñetazo relámpago. Estallido. El sonido de la carne chocando podría ser fuerte, ya que Amari bloqueó el ataque sin esfuerzo. Al ver esto, Black Adam inmediatamente lanzó un puñetazo con la izquierda. Solo. Impotencia. Un rayo amarillo cayó del cielo y aterrizó con precisión sobre el gobernante de Kahndaq que cargaba. Al momento siguiente, cayó pesadamente al agua pantanosa. Atrás quedó el sencillo pero intimidante campeón de los dioses. Lo que quedó fue un hombre de mediana edad de aspecto sencillo vestido con ropas antiguas. Tú, Sasam. Al ver su situación, Ted Adam rápidamente gritó y levantó la cabeza hacia el cielo. Silencio. El esperado relámpago divino nunca llegó y el rostro del exesclavo Kahndaq cambió drásticamente. Al ver que el rayo ya no caía, una expresión de desesperación nubló sus rasgos. ¿Qué has hecho? Tú no eres el mago. ¿Cómo pudiste? Se tambaleó hacia atrás y su túnica oscura se manchó con el agua fangosa del pantano. ¿No es obvio? Mirando a Ted Adam, Amari levantó una ceja y pronunció con el ceño fruncido en sus rasgos. A diferencia de los demás, la visión de Amari era diferente en ese momento. Lo que podía ver ante él no era la imagen de un hombre, sino una masa de aura amarilla colocada dentro del cuerpo mortal de Ted Adam, que servía como contenedor. En palabras más simples, su alma es solo que lo que vio hizo que sus cejas se tensaran. El alma de este hombre era oscura, como de color fangoso oscuro. La masa de alma arremolinada adquirió un tono marrón más oscuro y desprendía una sensación sinceramente repulsiva. Este color era particularmente distintivo entre un grupo específico de personas, aquellos que habían hecho cosas horribles en su vida, un alma manchada con las almas de otros, corrompida por cosechar innumerables vidas con intenciones claras y sin remordimientos. El alma de un asesino caído y retorcido.
En ese momento, la expresión de Amari era fría. Tienes razón, no soy el mago al que temes, yo soy algo mucho peor. Sus ojos brillaron cuando dijo eso. Antes de que Tetharan pudiera comprender lo que estaba pasando, sintió una molestia considerable en sus órganos internos. Entonces Van, el poderoso gobernante de Kahndaq, explotó en pedazos. Las únicas partes visibles de él que quedaban eran un dedo, la mitad de la piel de su cara y un globo ocular. Todo lo demás no era más que sangre y pasta de carne. Ahora bien, y así, volvió su atención a su propósito original. Mis manos ni mi cabeza. El nuevo Joker parecía estar aturdido, tenía los ojos fijos en sus manos y el resto de su cuerpo mientras lo exploraba intensamente. La sonrisa temblorosa en su rostro nunca cesó mientras giraba rígidamente la cabeza para examinar su entorno. Fue un poco espeluznante. Sus ojos brillaron intensamente cuando se posaron en el Chico Maravilla.